Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. Kintsugi capítulo 20. Afrodita le daba vueltas en la cabeza la idea de que su matrimonio fuera nada menos que absurdo. ¿Acaso todos creían que era una gran idea? Que todos, menos Afrodita, parecieran estar de acuerdo era simplemente horrible. Aunque, para ser justos, Artemisa no era fan en principio, al igual que él. Atenea era simplemente Atenea. Ares fue la mayor sorpresa. A su hermano no parecía importarle en absoluto, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Los detalles de su relación siempre fueron difíciles de comprender para Hefesto con sinceridad. Amor y odio se entremezclaban en una extraña y explosiva historia de amor. En su opinión, no era nada saludable. Aún se estaba recuperando de todo aquello, y la palabra matrimonio le daba vueltas en la cabeza una y otra vez. Sinceramente, Hefesto había dado por hecho que había esquivado la bala, por así decirlo. Por lo que recordaba de los relatos de Emilia, Hefesto solo había estado casado con Afrodita de dos maneras. O bien forzó el matrimonio, o bien Hera y Zeus la obligaron a casarse con él debido al conflicto del trono. Con el trono enjaulado de Hera destruido, había asumido que todo estaba en el éter. Una fantasía que solo Hefesto escucharía. Sin embargo, la realidad siempre tenía una forma de golpearte de las maneras más inesperadas. Lo que los demás dioses habían dicho sobre todo esto, nunca lo registró. Incluso con su memoria casi eidética, no podía recordar ni una sola palabra de lo que decían los demás durante la reunión del consejo. Estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos. Sin embargo, en medio de la confusión, una única determinación yacía. Esta resistió la tormenta, abriéndose paso a medida que los dioses comenzaban a marcharse uno a uno. Miró a Zeus, dejando claro que no iba a irse mientras se cruzaba de brazos. Tenía ganas de gritar, de olvidarse de toda precaución y simplemente despotricar contra el mundo, diciendo que no quería formar parte de esto. Sin embargo, había que tener en cuenta ciertas consideraciones. Había que tener cuidado con los insultos. Era mejor esperar hasta que solo estuvieran ellos. Normalmente, la disolución del consejo era rápida. En la mayoría de los casos, incluso con un tono alegre. El aire solemne no aliviaba la petulante arrogancia de Zeus. La llevaba sobre sus hombros, arruinando cualquier civilidad que pudiera haber existido. Había ganado, y se aseguró de que lo supieran. La hostilidad impregnaba el ambiente y Zeus simplemente la absorbió. Aún así, él permaneció y también Zeus. No había manera fácil de empezar algo así. Quizás podría haber sido más diplomático. No. Pero la diplomacia murió en el momento en que Zeus tomó esta decisión. Disculpe. Los cielos retumbaron con nubes oscuras mientras Zeus lo miraba fijamente. ¿Me escuchaste?, dijo Hefesto. ¿Crees que esto es algo a lo que puedes decir que no? Zeus hizo un gesto perezoso con la mano, así como así. Hefesto desplegó su propia energía a su alrededor, rodeándolos con un aura de privacidad. Como si necesitara que los mirones que lo rodeaban lo escucharan. Sabes que esto es una idiotez, gruñó Hefesto. No tiene sentido servirse de algo así. Estás un poco apresurado, se rió entre dientes Zeus. Quería darle una paliza al idiota. La forma en que el dios, ahora más grande, ignoraba sus palabras le resultaba irritante de una forma completamente nueva. Sintió una descarga eléctrica, como si algo le estuviera pinchando y punzando una parte de sí mismo. Se rascó el pecho, mientras Zeus observaba la ligera estática que se acumulaba en los dedos de Hefesto. Sonrió aún más, alimentando la ira de su nuevo hijo. Era adorable. Veo que no comprendes la severidad de lo que acabas de ordenar. Lo entiendo perfectamente. Está muy bien pensado, ¿sabes? Podría haberlo pensado la propia Atenea y aún así diría que no. Cruzó los brazos mientras miraba al rey con una mirada desafiante. Este matrimonio termina aquí, Zeus. Cualesquiera que fueran tus planes no los seguiré. Afrodita y yo merecemos algo mejor. Lo sabes. Ninguna de las dos dio su consentimiento, así que cancela esto, tendremos más que palabras. No gritó, pero sus palabras resonaron de todas formas.
Zeus observó al joven dios, notando cómo el niño permanecía inmóvil y firme. Su familia siempre gritaba, luchando por hacerse oír. Irónicamente, eso era lo que hacía a Hefesto tan distintivo. Su voz era tranquila, firme, y su timbre hacía callar a cualquiera que la oyera. Un tipo de carisma diferente al de Zeus. Lamentablemente, esto no ayudó a aliviar la situación, pues el monarca del Olimpo permanecía de pie, rodeado de relámpagos. Sin embargo, su rostro estaba rígido y frío. Zeus era ahora más grande que Hefesto. Hefesto parecía más un defensor. Ancho de hombros y musculoso, con una estatura de 1,96 metros. Zeus era ligeramente más alto y, de alguna manera, más imponente que la vida misma, incluso con la ligera diferencia de altura. Eso hacía que Hefesto se sintiera pequeño. Zeus podía verlo, incluso sentirlo. Sin embargo, sus ojos dorados le devolvieron la mirada, inmóviles, impávidos. Era una emoción extraña para él, orgullo e ira mezclados en uno. Tu consentimiento, dijo Zeus, es innecesario. Este no es un simple regalo solo para ti, Hefesto. Es también por el bien del Olimpo. Obligar a alguien a casarse. ¿Eso es por el bien del Olimpo? ¿No luchaste por la libertad de los demás dioses? Hefesto caminaba de un lado a otro, señalando hacia los cielos abiertos que los rodeaban. ¿Qué territorio podrías desear que requiera esta farsa de matrimonio? No se gana nada cazando a dos olímpicos. ¡Qué poco sabes!, murmuró Zeus. El conocimiento importa poco aquí, dijo Hefesto bajando la voz, nada cambia el hecho de que, en última instancia, esto esté mal. ¿Estás equivocado? Se rió Zeus. Los cielos retumbaron con truenos mientras él miraba fijamente a Hefesto, caminando con paso firme para cernirse sobre él. Lo que está bien o mal lo decido yo, hijo. Su sonrisa casi le rompió las mejillas, disfrutando de la confusión con la que Hefesto pronunció la palabra hijo. Su hijo más joven miró a un lado antes de volver a centrarse en Zeus. No tengo por qué atender a Zeus. Puede que seas rey, pero mi hogar está fortificado. Si deseas impulsar esto, te corresponderé. Ah, ¿de verdad? Era evidente entre ambos que Zeus era superior. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, Zeus sabía que Hefesto no luchaba como todos ellos. De hecho, luchaba como Ares y Atenea. En conjunción con sus autoridades, en lugar de depender de ellas. En teoría Hefesto ciertamente podía contraatacar, incluso con éxito. No ganaría, pero Zeus tampoco. Hefesto lo sabía. Zeus lo sabía. Sin embargo, fue el rey del trueno quien rió. Los cielos resonaron con él, llevando su risa alegre a los vientos y más allá. No era la risa de un bromista, sino la de alguien que ya había ganado. ¿Qué hiciste? Hefesto mantuvo la mirada fija mientras Zeus paseaba a su alrededor. El dios mayor juntó las manos a la espalda, su cabello nublado ondeando libremente tras él. Sus ojos eléctricos brillaron mientras Zeus sonreía con sorna. Sé honesto conmigo, ¿qué te hace ser tan reacio a casarte con el amor mismo? No cambies de tema. Compláceme, dijo Zeus lentamente. Respiró hondo, cruzó los brazos y miró a su alrededor. Cualquier cosa sería una pista de por qué Zeus parecía tan tranquilo con todo esto. ¿En serio? El principio es así, Zeus. Esto es infantil y estúpido. Afrodita y yo tenemos un uso mucho mejor de nuestro tiempo que simplemente jugar a fingir que estamos casados. Quizás sí, Afrodita preferiría fornicar, se rió Zeus. Lo dijo como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Afrodita sabe cómo usa su tiempo, dijo Hefesto. ¿Estás mucho mejor? Zeus parpadeó y se giró para mirar a Hefesto. Vaya suposición que tienes de mí. Se quedó mirando fijamente la sonrisa burlona que Zeus sostenía. Tienes varios hijos, todos de madres diferentes. También has tenido amantes humanas, y, si me atrevo a decirlo, tienes otro hijo en camino. El tique en el ojo de Zeus lo hizo sonreír con sorna. Me parece una tontería que intentes castigar a Afrodita por el mismo comportamiento que tú. Hay una diferencia, ¿sabes? Lo dijo con timidez, como si toda esta discusión fuera solo una conversación entre amigos. Por eso Hefesto detestaba interactuar con los dioses innecesariamente. Sus emociones siempre se descontrolaban o simplemente eran extraños.
Tenía que manejar esto con cuidado, pero se negaba a aceptarlo sin más. Realmente no le gustaba la sensación de suficiencia que sentía en su pecho en ese momento. Styx y su orgullo fuera de lugar eran una distracción en ese momento. Te dije, le recordó Hefesto, que no cambiaras de tema. La sonrisa se desvaneció y Hefesto sintió como si su cuello estuviera entre las mandíbulas de Zeus. Era todo dientes al girarse y acercarse a Hefesto. Dudo que tus principios importen una vez que contemples a Afrodita. Me lo agradecerás. Gracias. Preguntó Hefesto. Sus narices casi se rozaban. La habitación empezó a calentarse mientras relámpagos y fuego se entrelazaban a su alrededor. La privacidad se vio erosionada al perderse cualquier atisbo de control. La iluminación resonó silenciosamente por la habitación al chocar con el fuego. Una danza piroclástica que, según la física, no debería existir. ¿Debería agradecerte esto? No quiero saber nada de esto. Ya le he dado demasiadas vueltas al tema, Zeus. Termina este matrimonio, ahora mismo. El relámpago se apagó al instante, mientras el rey de los dioses se recostaba. Juntó las manos a la espalda. La tensión se disipó, cualquier rastro de violencia desapareció. El hecho de que no estés de acuerdo no significa que el matrimonio no se lleve a cabo, se rió Zeus. Era la forma en que lo miraba, como si fuera algo inevitable. Hefesto volvió a rascarse el pecho. Sin embargo, al llegar a él, observando la reacción de Zeus, parpadeó. Su mano se apartó cuando todo encajó. Ya había sentido esto una vez antes. No, murmuró Hefesto. La creciente satisfacción en el rostro de Zeus confirmó su peor temor. Ya lo has hecho, susurró Hefesto. Un encogimiento de hombros inocente, una expresión de qué puedes hacer. Hefesto se hartó y conjuró a Rulebreaker. No permitiré que esto siga así, Zeus. Zeus parpadeó. Podía sentirlo, la forma en que la espada brillaba con una autoridad tan extraña. Lo admito, hijo, tu arsenal está lleno de sorpresas. Sinceramente, cuando encuentras tiempo para forjar estas rarezas. Se rió entre dientes, viendo cómo Hefesto se apuñalaba. En realidad, fue más bien un pinchazo, pero lo que fuera que necesitara para activar la extraña espada ya estaba hecho. Zeus ignoró al chico, entrecerrando los ojos en señal de concentración. Era una baratija interesante. Sin duda, una herramienta devastadora. Por lo poco que Zeus pudo percibir, tenía algo que ver con cortar la magia y los vínculos. Desafortunadamente para Hefesto, había una debilidad evidente. Zeus lo vio de inmediato. La forma en que el arma respondía a su creador. De alguna manera, reflejaba al usuario, capaz de canalizar incluso la divinidad. La hoja tenía grietas. El arma no era lo suficientemente fuerte como para manejar la divinidad constantemente. Sin embargo, no necesitaba durar eternamente. Según todos los indicios, fue más que suficiente para cortar la divinidad. Bueno, divinidad ordinaria quizás. Permitió que Hefesto se agarrara frenéticamente a su propio núcleo, sonriendo cada vez más mientras el niño se giraba hacia él con una mirada amplia. ¿Qué es esto? El vínculo matrimonial. Tarda 7 días en madurar por completo, por eso entonces se casarán por completo. Zeus saludó y cualquier daño superficial se reparó. Las nubes oscuras que los rodeaban se dispersaron, revelando un sol agradable. La luz danzaba sobre la piel de Zeus, y el dios tuvo la audacia de bañarse en ella por un instante. Se volvió hacia Hefesto. Tienes una herramienta interesante. Es una pena que refleje tanto al usuario. Sabías que esto pasaría. Zeus sonrió. He oído rumores de que podrías cortar la divinidad. Hécate y Circe no fueron lo suficientemente silenciosas como para ocultarlo. Sin embargo, al final, todo importa poco. Los lazos de Hera no son simplemente maldiciones o bendiciones, hijo. Son absolutos. Se encogió de hombros. Hasta que la muerte los separe. Si pudiera, rompería nuestro vínculo yo mismo, pero, por desgracia, no es posible. Una ráfaga de viento y Zeus estaban allí, lanzando el rompedor de reglas. Se rompió en diminutas motas. Zeus se frotó los dedos, observando las motas de polvo que quedaban en ellos. Si no puedo romper mis ataduras, ¿qué te hace pensar que una pequeña baratija como esa lo haría? Aún así, es una excelente idea esconder algo así dentro de ti.
Tu mundo es vasto, no puedo evitar preguntarme qué más hay en él. Hefesto miró frenéticamente a su alrededor, mientras su propia divinidad creaba una burbuja de mala calidad alrededor de ambos. Zeus lo desestimó con un gesto. No tengas miedo, hijo, no hay nadie que pueda escuchar nuestras conversaciones. Hefesto se quedó quieto mientras los vientos lo empujaban hacia el borde del consejo. Allí, el cielo estaba despejado, con nubes de tormenta ondeando. Ahora estaba de pie junto a Zeus, contemplando el paisaje. Me voy, dijo Hefesto. A los ríos, supongo. ¿Crees que tendrán los medios para frustrar la autoridad de Hera? Se mordió el labio, las venas de sus brazos se hincharon mientras apretaba los puños. No puedes pensar que simplemente aceptaré esto. Se giró hacia el dios mayor. Cada fibra de su cuerpo quería simplemente atacarlo y forzar la mano de Zeus, de alguna manera. Sin embargo, no era un idiota impulsivo. Bueno, al menos no en todo su ser. La conmoción por el matrimonio empezó a desvanecerse a medida que reflexionaba sobre las cosas. Si simplemente me pongo a reaccionar, quién sabe cuáles serán las consecuencias. ¿Qué pasará con Hera? ¿Y con los demás olímpicos? Ir en contra de esta orden, debo tener cuidado. Zeus tomó su silencio como algo completamente distinto. Tus pensamientos son comprensibles. Pero se arreglan fácilmente. ¿Es así? Murmuró Hefesto. Ah, ¿sí? Un simple rollo en la cama, eso siempre alegra el ambiente. ... Hefesto resistió el impulso de gemir en voz alta. Claro que, de entre todos los dioses, Zeus pensaría que el sexo era la solución. Eso tiene que ser lo más ridículo. Divertirse. El Olimpo se hizo añicos ante su vista al ser trasladado repentinamente a otro lugar. Miró rápidamente a su alrededor, sacudiéndose las náuseas que le producía la teletransportación. Tengo que arreglar eso, gruñó. Su visión se tranquilizó al ver que no estaba rodeado de mármol ni tronos, sino de cortinas. Era un tapiz de ropa rosa, morada y beige, extendido sobre una sala de mármol. No estaba solo en este templo vestido, observando a una sirvienta cualquiera. Era una criatura desamparada, bonita, pero pequeña. Hola señor Hefesto. La señora Afrodita está por aquí. ¿Estoy en el templo de Afrodita? Ella asintió tímidamente, haciendo todo lo que podía para evitar el contacto visual. ¿Eres? Aglaya, señor Hefesto. Bueno, esto era incómodo. Recordaba el nombre como el de otra esposa que Hefesto tuvo en la mitología, pero para él mismo no podía imaginarlo. Para empezar, era demasiado pequeña, sin duda. Era hermosa, sí, con cabello dorado que enmarcaba un rostro de querubín. Sin embargo, era bajita, como si su cabeza apenas llegara a la mitad de su estómago. Sin mencionar que, a decir verdad, estaba bastante subdesarrollada, no era su taza de... ¿En qué carajo estás pensando? Pensó Hefesto, reacciona. La niebla que se posó sobre su ingle se disipó al infundir divinidad en su organismo. La preocupación que la pequeña diosa arrastraba se disipó con ella, con un suspiro de alivio en su voz. Por favor, dijo, sígueme. Ella está por aquí. Por supuesto, toda esta zona está saturada de sus autoridades más molestas, pensó Hefesto. Era un templo dedicado a Afrodita. Estaba teñido con los colores del deseo y la lujuria. Podía sentir como todo burbujeaba a la superficie, justo debajo de su piel. No fue el primero en sucumbir a las rarezas de este templo, a juzgar por la reacción de Aglaya. Parecía que debía tener cuidado por una razón completamente distinta. Entró en la sala y notó que este templo era mucho más grande de lo que debería ser. Como si alguien hubiera copiado el aspecto que creían que debía tener un templo, pero no supiera cómo construirlo. Lo llevaron a una habitación llena de mantas y almohadas. No eran modernas en absoluto, pero todas eran sedosas y esponjosas. Sin embargo, la costura era sublime. Al principio, había asumido que Afrodita tenía sus propias habilidades, pero un rápido análisis estructural reveló que eran obra de Atenea, por reticente que se mostrara. Sin embargo, allí estaba, desparramada sobre la cama. Las sábanas de seda envolvían su cuerpo desnudo como un escudo. Tenía los ojos abiertos y entrecerrados. Se incorporó, dejando al descubierto su pecho. Él apartó la mirada.
Su figura de hoy le recordaba demasiado a Sakura. Su cabello era más bien castaño, pero sus pechos caídos eran. Se detuvo en seco, entrecerrando los ojos. ¿Podrías detener eso? No soy yo, se quejó. El vínculo. Obviamente. Su voz era severa y corta. Aún así, conseguía envolverlo. Incluso enfadada, su voz resonaba con la cáscara del deseo, como si estuviera a solo una palabra de deshacerlo. Podía entender por qué otros dioses ansiaban su atención. Si me permite preguntar, por favor vístase. El sonido de su risa recorrió su columna vertebral. ¿Soy demasiado indecente para ti? ¿Demasiado puta? La palabra estaba cargada de veneno, y su puro rencor le hacía rechinar la piel. Se giró hacia ella, observando el remolino de colores que eran sus iris. No eres una prostituta. Es simplemente un principio. Ella resopló, cruzándose de brazos. Muy parecido a Hera. Estaba enfadada. Rencorosa. Una parte de él quería ser igual. El nombre de su madre lo irritaba, siempre lo ponía de mal humor. Sentía una punzada de disgusto que no le pertenecía. Es solo una petición, dijo con cuidado. Si tanto te desagrada, siéntete libre de ignorarla. Se quedó en silencio por un momento, aunque notó una mueca. Un remolino de tela la envolvía. No ocultaba los contornos de su figura, pero al menos estaba vestida. Gracias. ¿Qué deseas? Una solución. Ella lo miró. Su mirada era escéptica, vacía, con esa incredulidad que le daba. Él era tan honesto como podía serlo. Incluso llegó al punto de abrirse por completo. No fue difícil. Era como un interruptor que tenía que accionar conscientemente. ¿Hablas en serio? Él asintió. Zeus me trajo aquí. Normalmente me iría, pero tenemos que hablar y resolver esto. ¿Quieres salir? Murmuró. Claro que sí. ¿No quieres lo mismo? Sus labios se amargaron un poco, con la mano en las caderas. ¿Quieres terminar este matrimonio? ¿Conmigo? No creo poder ser más claro. Dio un paso adelante y sus manos hicieron un gesto de empatía. No deseo casarme contigo. Tú no deseas casarte conmigo. Deberíamos trabajar juntos para, Lady Afrodita, ¿estás bien? Su rostro estaba casi rojo y sus ojos adquirieron un tono carmesí. Tú, no me quieres. Hefesto parpadeó. Creo que te estás centrando en lo equivocado. Ay. Ahora no estoy concentrado. Estoy muy concentrado. ¿Dónde te has metido? Le clavó un dedo en el pecho e hizo una mueca al notar que, en cierto modo, estaba más firme. Ares era igual de musculoso, pero había una suavidad en su figura, algo que solo un dios podría sentir. Hefesto era de carne y hueso. Sólido. Sólidamente molesto. Soy el amor mismo. Lo entiendo, enfatizó, pero no se trata de deseo, sino de principios, lo sé. Por el destino, eres, simplemente, estúpido. Ahora ella se arrastraba, envolviendo sus brazos alrededor de sus hombros. Sus palabras resbalaron por su espalda, su expresión se suavizó al notar su propio estado de nerviosismo. ¿Te sientes mejor? Sí, murmuró en voz baja. Disculpa si me he entrometido. Sé que esto no ha sido fácil para ti. Creo que si trabajamos juntos, podemos encontrar una solución. Mis propios intentos han sido poco fructíferos. Ella lo miró fijamente. La burla constante se desvaneció, pero aún había algo en su mirada. No podía identificar qué era. ¿De verdad crees que podemos salir de este matrimonio? Nada en este mundo es absoluto. Nada. Él la miró y su propia divinidad surgió para respaldar sus palabras. La libertad es un derecho de toda vida sensible. Lo decía en serio. Los recuerdos de cómo Emilia había estado encadenada a su servicio, incluso después de su muerte, resonaban en su interior. Los recuerdos que detallaban una vida encadenada a un ideal que ni siquiera era el suyo, le hacían detestar toda forma de trampa. Contractual, espiritual y, por supuesto, física. No importaba la forma que adoptara, ya no estaría encadenado. Había creído que con Rulebreaker podría liberarse de cualquier cosa mística o divina, pero se equivocó. Necesitaba algo más fuerte. Es fácil para ti decirlo, murmuró Afrodita. Se volvió hacia ella. Era incómodo su silencio, pero ella finalmente cedió y explicó. Tú, yo.
No somos iguales, murmuró. Soy muy consciente de la diferencia en nuestra estación. Ella resopló. ¿Estás ahora? Empezó a alejarse, con la tela que le caía sobre los hombros meciéndose con el viento. Su cabello castaño se volvió negro al girarse, y sus ojos brillaron con un destello travieso. Apenas eres un niño, se rió entre dientes, ¿qué sabes tú? En ese momento, sintió como si sus ojos dorados la atravesaran. Como si estuviera completamente abierta a él, en el peor de los sentidos. Sus palabras solo consolidaron esa sensación. Soy muy consciente de tu naturaleza primordial, aunque se me escapa su alcance. Yo. La habitación se volvió pesada, Afrodita lo observaba fijamente. Solo Zeus y los mayores olímpicos conocían su naturaleza completa. Incluso Ares, a pesar de todo el tiempo que habían pasado juntos, no tenía la menor idea de lo que realmente era. Odiaba que él se quedara allí imperturbable. Como si de alguna manera se enfrentara a algo peor que lo que ella le había presentado. Se mordió el labio, recordando el estado en el que había regresado de la batalla contra Tifón. «Es un secreto», murmuró Hefesto. Ya veo. Lo siento. Sinceramente pensé que todos lo sabían. Ella lo miró fijamente, sus ojos dorados llenos de sinceridad. Era extraño mirar esos ojos. Normalmente eran fríos, indiferentes. Sin embargo, aquí estaban, resplandecientes de calidez y vida. Tienes sus ojos, murmuró Afrodita, es lógico que tengas su vista. No, murmuró, es pura lógica. La naturaleza de tu nacimiento es bien conocida. Aunque no seas un primordial, al menos eres de la generación de los Titán. Nadie lo ha deducido realmente. Atenea debió de haberlo hecho. En efecto. Fue parte de la razón por la que Afrodita mandó hacer toda esta tela para ella. No importa, suspiró, solo, olvídalo. Entendido. Ahora, a buscar soluciones. Creo que podemos romper los lazos y... Se alejó pisando fuerte, agitando las manos en el aire. ¿De verdad no lo entiendes? Gruñó. Toda esta conversación fue agotadora. Hefesto sintió que su propia irritación lo corroía, las palabras le rechinaban en la garganta, rogando por salir. Ilumíname, dijo brevemente. El matrimonio no se trata de nosotros, se trata de mí. Zeus mencionó que había algo más. Sin embargo, ¿por qué importa? Ella rió roncamente. Claro que a ti no te importa. Zeus detesta mi influencia sobre los demás dioses. La forma en que se pelean por mí, codiciando mi favor. Su sonrisa era dulce. Dulce como podía serlo una flor venenosa. Tener ese poder es embriagador. Su afecto, su amor, todo es tan maravilloso. Su sonrisa murió cuando lo miró. Zeus cree que al casarme con alguien, se solucionará lo peor de todo. Eso es una tontería, murmuró Hefesto. Casarte conmigo no solucionaría ese comportamiento. Ella parpadeó. ¿Acabas de llamarme puta? ¿Qué te pasa con esa palabra? Murmuró. No nos casamos por amor, Afrodita. Puede que no te conozca bien, pero tu reputación te precede. El matrimonio no lo impediría, ni un matrimonio forzado debería impedirlo. En realidad, no le importaba lo que ella hiciera. De todos modos, luchaba contra esto más por principios. Ella parpadeó. Esta vez, la risa fue mucho más benigna. Oh, pobre alma inocente, arrulló, eres adorable. ¿Qué? ¿Crees que esto es por sexo? Ay, cariño, siente el vínculo que nos une. Él se puso la mano en el pecho. Sin embargo, apenas podía sentir la punzada que le picaba y la superficie de sus pensamientos. Ella puso una mano sobre la de él y la conexión se profundizó. No se trata de lujuria, cariño, se trata de control. El matrimonio es una conexión, un vínculo. Con él, pueden influenciarme. Contenerme. Él se quedó quieto. Desde que nació, siempre había sentido calor. La sensación gélida de su sangre helándose podía ser puramente metafórica, pero el frío persistía. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos tan brillantes como siempre. Sin embargo, las sombras bajo ellos y su sonrisa hueca hicieron que sus palabras fueran aún más impactantes. Pueden usarme. Es una locura. ¿Seguro que puedes hacer lo mismo? Ella esbozó una sonrisa frágil. De hecho, le sostuvo la mejilla por un momento.
De verdad eres sincero, me gusta. Pero no, Hera lo tergiversó como castigo. Solo te encadenaron. Era un castigo para ambos. Había oído hablar de la capacidad analítica de Hera, de que sus percepciones sobre los demás eran aterradoramente precisas. Lo sabía. Sabía cuánto lo detestaba. Había estado tan concentrado en la idea de que le pusieran el collar de nuevo, que nunca consideró que él pudiera ser quien llevara la correa. Fue malvado. Fue repugnante. Se acabó. Roy notó que la mano de Afrodita seguía sobre su pecho cuando la retiró. Sus ojos estaban abiertos, con una sonrisa torcida formándose. Un pequeño hoyuelo se formó con ella, enviando una descarga eléctrica directamente a su ingle. Era realmente de una belleza devastadora. Eres tan justo, sería más adorable si no fuera tan ingenuo. No hacer nada ayuda poco a mejorar la situación, lo sé por experiencia. Ella puso los ojos en blanco. No hablo de ti. Aunque lo consigas, estaré en el mismo lugar. Zeus probablemente se reiría, te organizaría una fiesta y seguiría adelante. De hecho, ¿cómo te obligó Hera a hacer esto? No hay manera de que pudiera. ¿Qué hiciste? Ella frunció el ceño, pero vaciló ante sus ojos lascivos. No hice nada. Le tomó un momento reconstruirlo, pero su ceño se agrió aún más cuando lo hizo. ¿Cuánta destrucción han causado tus amantes para obligarte a esto? Son sus acciones, no las mías. Gruñó. Ella se apartó de él, su cabello se aclaró. Una rubia rata le cubrió ligeramente los ojos, su complexión se volvió más delgada y musculosa. También bajó un poco la estatura. Son ellos quienes luchan en mi nombre y ruegan por mi mano. Sin embargo, soy yo el responsable de su destrucción. A primera vista, parecería ridículo. Lo dice la mujer que goza de tanto poder. Ella gruñó y se volvió hacia él nuevamente. Cállate la boca. No sabes nada. Esto es completamente irrazonable. Sin embargo, somos dioses. Imponerte esto significa que podrían limitar tu divinidad lo suficiente como para hacerlo. Nunca les dije que hicieran nada de lo que hicieron. Él suspiró. Las palabras por sí solas no generan consentimiento. ¿Qué? Consentimiento implícito, dijo Hefesto, tu misma inacción, tu silencio, fue permiso suficiente. Ella se rió. Eso es ridículo. Tiene más que ver con cómo me echaron la culpa. Un grupo de hombres simplemente. Su mano levantada la dejó atónita lo suficiente como para permanecer en silencio. Lo que decidas hacer con tu tiempo libre es cosa tuya. Pero hazme el favor de no tratarme como un tonto. Se necesitaría más que un consentimiento tácito para esto. Ella se giró. Fue entonces cuando él la sintió, una furia abrasadora, impropia de él. Burbujeaba y explotaba en su pecho, punzándole con una sensación de traición y griega. Desamor. ¿Qué pasó? Preguntó. Quizás fue la suavidad con la que le preguntó, o quizás ella simplemente ya estaba harta de todo. Me traicionaron, susurró, todos menos Ares y algunos más. En cuanto Zeus empezó a imponer su autoridad, todos me echaron a los lobos. Nunca les mentí, ¿sabes? Ella se burló, mirando sus manos. Les dije exactamente cuál era mi postura. Que el matrimonio no se iba a llevar a cabo. Todos me dijeron que estaba bien, debería haberlo pensado mejor. Ella se volvió hacia él. Libérate al menos. Yo estoy atrapado en esto de una forma u otra. Quizás podamos cambiarle el matrimonio a Ares, murmuró. Ustedes dos parecen mucho más agradables. Ella puso los ojos en blanco. De vez en cuando echamos un buen polvo, pero no. Nos mataríamos. Ella sonrió al oír esto. Era una sed distinta a la que estaba acostumbrado, llena de ansia de batalla más que de ansia de sexo. Sería muy divertido, sin embargo. Nos conocemos bien. Se pone celoso de vez en cuando, pero es un buen chico. Es un vagabundo, como yo. Ella se desanimó, se hundió en la derrota. Si trabajamos juntos. Susurró, hagamos lo que hagamos, lo único que cambiaría serías tú. No importa lo que digamos, hagamos o incluso pensemos. Voy a casarme. Intentó continuar la conversación, pero ella solo hizo un gesto con la mano. Esta vez estaba en tierra, justo en los reinos mortales. Odio eso, murmuró. Necesitaba arreglarlo ya.
Y lo mejor de todo, sabía el lugar perfecto a donde ir. Si lo hago. El gran fénix surgió de su interior, envolviéndolo en un manojo de plumas llameantes. Se elevaron hacia los cielos, con su destino claro. Era hora de pedir un favor. La isla de Hécate. Cuando dije que eras bienvenido a volver con mi símbolo, no era exactamente eso a lo que me refería. Se paró frente a la reina de las brujas, observando los múltiples frascos que había hecho para sus brebajes. De hecho, había 3 de ellas deambulando, cada uno una copia exacta del otro. Una estaba en el caldero, otra en otra mesa, y, por supuesto, la tercera con la que conversaba. En sus manos estaban los viejos símbolos que había creado para ella. Siempre supo que eventualmente los reharía, así que simplemente los hizo modulares desde el principio. Solo se necesitaría una breve explosión de poder de ambos para completar sus funciones. Una diosa de tu calibre, supuse que ya lo sabías, sonrió. Exactamente, murmuró ella. Parecía inferior, en cierto modo. No tan brillante. No estaba del todo seguro de por qué, pero necesitaba su ayuda, ahora más que nunca. Tus estudiantes no estaban contentos conmigo aquí, dijo con sarcasmo. Nunca lo son. Algunos encuentran su lugar aquí gracias al ostracismo del mundo exterior. Otros nacen aquí. No ven con buenos ojos a los forasteros. Me parece tan extraño, murmuró, observando el claro en el que se encontraban. Un caldero de un tamaño cómico burbujeaba con un líquido verde, bancos alineados con extraños aparatos y, por supuesto, la propia Hécate. Estaba de pie cerca del caldero, con la tela sobre los hombros dejando al descubierto los músculos de la espalda y los brazos. Sonrió con sorna ante su mirada apreciativa, notando lo rápido que había renunciado a ocultarla. ¿Cómo es eso?, murmuró ella, mirando un brebaje rosado en un frasco que sostenía. Siempre has sido tan acogedor. Me pregunto de dónde salieron todos esos rumores groseros. De hecho, se rió un poco, encontrando su sarcasmo encantador, el tono sensual acentuado por sus ojos entrecerrados. Incluso con la mitad de la cara cubierta por un chal, seguía siendo peligrosamente hermosa. Los demás no tienen tu mismo respeto, muchacho. Al fin y al cabo, te has ganado ese mínimo de confianza. Ya casi terminas. Él dio los toques finales a su diseño. Las 2 antorchas vibraban con un extraño flujo. Ella las sostuvo, dejando a un lado su experimento. Al sujetarlas, sus obras se asentaron en un estado final, imitando a la perfección su fluidez. ¡Qué decisión tan inteligente!, dijo con voz alegre, dejándolos incompletos a propósito. Sabía que tarde o temprano te los arreglaría. Además, te dije que lo tendría listo en una semana. Dejó que las antorchas flotaran detrás de ella, mirándolo severamente. Tienes derecho a recuperarte, Hefesto. Pero dudo que hayas venido aquí solo para cumplir tu palabra. Ella ignoró el ligero aleteo que su sonrisa provocó. He venido a pedirte un favor. Ella se quedó quieta, mirándolo. Había un juicio allí, aunque él no sabía de qué hablar. Su tono era totalmente profesional y cualquier sensación de atención coqueta había desaparecido. Busco romper los lazos del matrimonio entre Afrodita y yo. Sus ojos se abrieron de par en par y su frasco cayó al suelo. No se rompió, pues su magia simplemente lo atrapó. ¿En serio? Por supuesto. ¿Estás casado? De mala gana, murmuró, y en las últimas horas. Al parecer, lleva 7 días, sí, suspiró Hécate, frotándose la frente. Los lazos de Hera no son simplemente autoridades, Hefesto. Nada puede romperlos. Él se burló. No hay absolutos en este mundo. Creo que podrías lograrlo con esto. Zeus había dejado claro que el problema con rompedor de reglas no tenía nada que ver con la habilidad del noble fantasma, sino simplemente con su destreza. Hefesto no era tonto. Sabía que, en términos de divinidad pura, Hera lo eclipsaba fácilmente en ese momento. Incluso entre los olímpicos, su poder tenía distintos grados, aunque sus métodos de uso podían variar drásticamente. Todos eran individualmente más fuertes que la mayoría, si no todos, los dioses menores, salvo unos pocos. Sin embargo, entre ellos, eso era harina de otro costal. Pasarían siglos antes de que todos fueran prácticamente iguales, pero Hécate era prácticamente igual a ellos ahora, a diferencia de él.
Además, su habilidad superaba incluso a la de la Medea de los recuerdos de Emilia. Era la diosa de la magia misma. Nunca habría nadie más adecuado para Rulebreaker. Un ejemplo claro. Su reacción. Ella contempló la daga malvada, maravillándose. Él le instó a tomarla, ofreciéndosela. En cuanto la sostuvo, se quedó sin aliento. ¿Cómo hiciste esto? Él simplemente sonrió. Hefesto, esto es realmente asombroso. Sobre todo considerando tu falta de talento. Frunció el ceño levemente ante eso. Tras su debacle con Ares y el pobre jabalí explosivo, había ido a ver a Hécate para preguntarle por qué su bendición había causado semejante desastre. La respuesta: era un desastre. Campos delimitados, ajustar líneas místicas, todo esto no era cuestión de voluntad, de fuerzas externas que reaccionaban a su divinidad. Bendiciones, hechizos directos y otros conceptos similares estaban muy por encima de su alcance. Era una pena, la verdad. Intuía que sería así, considerando sus dificultades con las runas griegas antiguas, pero aún así era un desastre. Por eso la bendición salió tan mal. La mayoría de los dioses podían usarlas instintivamente, y unos pocos necesitaban concentrarse. Y Hefesto, su divinidad era tan explosiva, tan fragmentada, que cualquier intento de usarla como otros dioses resultaba en problemas. Divinity era una amante sutil y temperamental, al parecer. ¿Puedes intentarlo? Ella dudó. Sintió el calor de su mano en su hombro. No te voy a pedir que lo cortes directamente, solo veré si eres capaz de hacerlo. Lentamente, apuntó la espada contra su piel. Al principio, esta luchó contra ella con saña. Era tan extraña la forma en que la rechazaba. Sin embargo, su magia fluía, anulando todo lo que ella podía. Y, efectivamente, respondía a su voluntad. Sintió el flujo de magia y toda su autoridad divina fundirse en una sola. La hoja se quebró al instante, pero resistió lo suficiente como para que pudiera cortar un hilo, por así decirlo. Un pequeño corte, eso era todo lo que hacía falta. Puedo hacerlo, dijo ella. Interesante. ¿Quedaría cortado? No es probable, admitió. Comprendido. Hécate se cruzó de brazos, observando cómo la espada se dispersaba en motas. Una forma tan extraña de tejer, pero no podía negar su efectividad. ¿Deseas separarte de Afrodita? ¿Por qué? Él la miró parpadeando. A ella le hirvió la sangre por la forma en que lo hizo, como si hubiera hecho la pregunta más estúpida de la historia. ¿Por qué querría casarme con alguien a quien no amo? La dejó sin aliento. ¿Hablas en serio? La miró fijamente. Su rostro, sus ojos, su forma de estar allí de pie, con los brazos a los costados. Sus palabras resonaban con la certeza de que el cielo era azul y la tierra redonda. Soy estable en mis afectos. Si alguna vez me casara, sería con quien quiero estar unido para siempre. Afrodita no es ella, no como es. Era la verdad, pero tuvo un impacto mayor del que Hefesto jamás imaginaría. Parpadeó al oír una suave risa. Algunos dirían que eso es ingenuo, ¿sabes? Tal vez. Entonces, ¿estás estable como dices? Se inclinó hacia adelante, deleitándose con el brillo que volvía a brillar en sus ojos. Ahí estaba, esa pequeña luz que le faltaba. Por supuesto. Si no puedo cumplir mi palabra, ¿qué sentido tiene tenerlos? Sus ojos se arrugaron mientras sacudía la cabeza. Eres un dios joven. Eso cambiará. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. El futuro era incierto. No era descabellado que ella diera por sentado que él cambiaría. Probablemente lo haría, solo esperaba que fuera para mejor, no para peor. Antes tuve sentimientos por una mujer, dijo Hefesto. Un recuerdo antiguo, de un Shirou que había amado no a una sino a varias mujeres. Varias mujeres, en realidad, se rió entre dientes. Oh. Sorprendido. Murmuró. Admito que estoy un poco oxidado con todo esto. Quizás tengas razón. Me largaré en cuanto pueda y reuniré a un grupo de mujeres por si acaso. Ella se rió entre dientes, cubriéndose la cara con la mascarilla para detenerlo. Hablas como si fueras un anciano, se rió entre dientes. ¿Qué habrías podido vivir en tan solo 30 años? Él sonrió. ¿Has considerado que eres tú quien ha vivido tan poco? Ella se burló, despidiéndolo con un gesto. Aún piensas como un niño. ¿Eso significa que ya no soy un niño para ti?
Ella puso los ojos en blanco ante su sonrisa petulante. Puedes resolverlo. Se movían con comodidad. Si bien era cierto que Festo tenía una memoria muy aguda, lo cierto era que Hécate se sentía cómoda. No era lujuria desbordante ni sentimientos amorosos. Solo consuelo. Incluso ahora, no sabía si eso era bueno o malo. No se fue, como ella notó. Parecía no saber qué decir a continuación. Ella lo abordó. ¿Por qué me preguntaste si podía romper tu matrimonio? Él se apoyó en una mesa y la miró con sus ojos entornados. Principio y seguro, dijo Hefesto, hay algo que necesito hacer, y creo que eres el único que podría enseñarme cómo hacerlo. Lo que él le preguntó casi la hizo golpearlo. De no ser por su historia, tal vez lo habría hecho. ¿Cómo puedes pedir algo así? Por Dios. Su voz vaciló al bajar la voz. Su ira se apagó ante su calma. ¿Confías en mí?, preguntó. Su mente lógica se partía de risa. ¿De verdad creía este tonto de Dios que ella le enseñaría algo como? Sí. Se le escapó, su boca moviéndose antes que su cerebro. La forma en que él sonrió suavemente lo hizo aún más condenatorio. Tienes mi palabra, no es para el propósito nefasto que crees. Como lo describió Afrodita, solo quiero asegurarme de poder hacer lo que tengo que hacer. Cualquier duda que tuviera se llenó de un respeto más profundo. Él le explicó su plan, los métodos. Su única preocupación era el tiempo. ¿Es factible? Ella cruzó los brazos y apoyó los codos en las manos. Es posible. Si empezamos de inmediato. La mayor preocupación es el material. Normalmente tomaría meses negociar con Hades, pero me debe un favor. Convencer a los ríos de que cedan su poder es lo que... Ella se quedó quieta mientras él conjuraba un par de jarras. Su rostro perdió lentamente toda expresión, mirando fijamente el pitos umbral que la miraba con destellos. Estaba hecho del mismo material que las puertas del Hades, y entre ellas había agua extraída de la Estigia, del Flegetonte y, sobre todo, del Lete. ... Él sonrió. ¿Quiero saber?, preguntó ella. Para ser honesto, probablemente. ¿Me lo explicarías si te preguntara? Probablemente no. Muy bien, suspiró, pongámonos a trabajar. Aunque tengamos todo listo, puede que no nos alcance el tiempo. Fue ese día que Hefesto comenzó su primer proyecto colaborativo oficial. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Menos 7 días después, Afrodita frunció el ceño, arrastrando los pies metafóricamente durante toda la boda. Estaba envuelta en finas sedas, telas teñidas con un tinte tal que los humanos matarían por ellas. Su piel era suave y olía a rosas. Normalmente, su figura cambiaría, pero hoy, se erguía alta, con su cabello rubio y rizado que danzaba alrededor de su rostro en forma de corazón. Ojos verdes brillantes, labios carnosos y, por supuesto, un cuerpo curvilíneo que avergonzaba a los demás. Era su estado preferido. La luz de su cabello danzaba con el sol mientras se miraba en el espejo. Se veía bien. Incluso en un día como hoy, quería lucir lo mejor posible, aunque solo fuera para sentirse un poco mejor. El matrimonio para los dioses era obviamente diferente al de sus homólogos humanos. Dicho esto, no carecía de similitudes. Los 7 días necesarios para la consolidación del matrimonio debían estar llenos de celebraciones, familia y otras tradiciones que se habían formado desde la era de los titanes. Sin embargo, la suya era sombría y solitaria. Solo Ares se había presentado ante ella, ofreciéndole un revolcón en el heno por los viejos tiempos. Le pareció dulce, a su manera. Probablemente habría aceptado, de no ser por el molesto rechinamiento en su cabeza. Era un fastidio librarse de las restricciones celestiales, imagínese. Es gracioso si piensa que esto me detendrá, se rió entre dientes, pensando en Zeus. En cierto modo sí. Hizo un puchero, volviéndose hacia la diosa que le peinaba. Talía era la mayor de sus doncellas. También era la más callada, pero se mostraba severa cuando era necesario. Era un poco más alta que Afrodita, hermosa en ese estilo salvaje. Su cabello era rizado, pero caía con más suavidad que el de Afrodita. Sus ojos morados se entrecerraron, pensativos. Ambos se encontraban en el templo de Afrodita, sentados frente a un gran espejo reluciente.
En lugar de cristal, era un campo de agua reflectante con forma ovalada. Veo esa mirada, murmuró la diosa del amor. La última vez que hablé, me dejaste callada, se quejó Thalía. Ella puso los ojos en blanco. Fue una vez y me estabas regañando por acostarme con Pan. Es una cabra. Gruñó. Un sátiro. No es lo mismo. Thalía la miró con la misma desaprobación. Se supone que eres el dios de la alegría, refunfuñó Afrodita. Lo soy. Pero no contigo y tu drama. ¿Cuándo te volviste tan atrevido? Frunció el ceño. Cuando consigas marido. Ella apartó la mirada ante eso. Thalía hizo una mueca. Lo siento. No quise ofenderte. Sé que todo esto es un desastre. Si no pensara que me destruirían, podríamos quejarnos toda la noche. Se apoyó en el hombro de Afrodita, besando su piel desnuda. Olía a lilas y bayas. Por un instante, Afrodita se sintió en ese dulce espacio. Amor y deseo se entremezclaban en ese hermoso y embriagador remolino. Le encantaba, sobre todo con personajes como Ares y Thalía. Emociones reales mezcladas con un deseo puro. No podemos hacer eso, susurró Thalía, no con ojos mirándonos. Se giró y besó a Thalía directamente en la boca. Sus dientes rozaron suavemente los labios de Thalía al separarse. Lo sé. Esa arpía de Hera simplemente explotaría. Sintió una punzada en el estómago. Hefesto tenía suerte de que su completa incompetencia con la magia en todos sus aspectos fuera bien conocida. Al principio, había asumido que la restricción de una pareja solitaria provenía de él. Resultó que era solo otra correa que los olímpicos habían puesto entre ellos. ¿Dónde está Aglaya? Está preparando las flores y otras cosas. Sé que muchas tradiciones se han dejado de lado, pero aún quieren la ceremonia. ¿Y Eufrosina? Ella todavía se niega a verte. Su escalera hizo una mueca y Thalía sintió que se le encogía el corazón. Ella vendrá y se disculpará, le aseguró. Afrodita se miró en el espejo y su devastadora belleza quedó expuesta en todo su esplendor. Ella tenía razón, en cierto modo. Mi señora. Quizás sea mi propia arrogancia, se quejó. Thalía la miró fijamente, conmocionada y libre. Hefesto lo había llamado, consentimiento implícito. Al principio, pensé que solo se hacía el importante, murmuró, pero hablé con Atenea, resulta que así fue exactamente como Zeus y Hera lograron convencerme de esto. Frunció el ceño. No se sentía culpable. Seguía creyendo firmemente que esos idiotas con los que se acostaba tomaban sus propias decisiones. Sería más inteligente la próxima vez, más comunicativa. El amor era un viaje, después de todo. Normalmente evitaría saber más sobre todo este desastre, pero la curiosidad por Atenea y Hefesto la había vencido. No aprendió mucho, frunciendo el ceño ante la idea. Mi señora. Oh, es tan frustrante. Ella se puso de pie, seguida de cerca por Thalía, manejando las últimas prendas de Afrodita con práctica preparada. Esa Atenea es como una roca. No puedo sentir nada de un momento a otro, es un torbellino de emociones, solo para reprimirlas. Todavía no sé cómo lo hace. Hefesto, puaj. Enterró su cara en la palma de su mano. Siempre con esa actitud arrogante. Es exasperante. Toda su charla y aún así soy yo la que está aquí sola. Thalía abrió la boca y miró a Afrodita, como si hubiera perdido un cráneo. Desconocido para la mayoría, la reputación de Hefesto entre los dioses trabajadores del Olimpo era bastante estelar. Educado, servicial y, sobre todo, nada imbécil. Era un estándar bastante bajo, sin duda, pero cuando uno está rodeado de deidades egoístas y todopoderosas, un poco de educación ayuda mucho. También era bien sabido que cumplía su palabra. Mi señora, con el debido respeto. Oh, por los cielos que me vieron nacer. Tú también no. Gimió. Eres como Aglaya. Empezó a imitar a su amante, literalmente. La voz de Aglaya resonó perfectamente en el timbre de Afrodita. Oh, pero el señor Hefesto no es así, mi señora. Siempre es tan noble, educado, trabajador y musculoso. Ella puso los ojos en blanco. Thalía resopló mientras miraba a su amante. Protestas un poco demasiado, cariño. La mirada apagada la taladró. No. Me gustan los hombres más estéticos. Querrás decir hermosa, sonrió Thalía. Lo mismo digo.
Es guapo, sí, pero es demasiado. Intentó decirlo, pero tergiversar la verdad solo le sirvió hasta cierto punto. Se giró para mirar a Thalía con un puchero. No soy yo quien se miente, mi señora. Para ser justos, eres muy deseable y deseas a muchos. ¿Por qué es tan preocupante? Porque no es en mis términos, suspiró, ese es el punto, es el principio, ahora me tiene diciéndolo. La tensión la estaba agobiando. Sobre todo cuando Iris se reveló. Desde que Hefesto liberó a Iris, se había convertido instantáneamente en miembro del séquito de los Olímpicos. De hecho, ahora servía directamente a Hera como una de las pocas doncellas que conservaba. Era una criatura vivaz, esbelta y libre. Parecía bailar en cada habitación por la que pasaba. Su cabello era de un brillante tono púrpura, con ojos que brillaban con el naranja del sol poniente. Esbozaba una sonrisa despreocupada. Ya es hora. Genial, simplemente genial. Thalía colocó una mano sobre el hombro de Afrodita. Son solo los Olímpicos. Una mirada llena de desprecio fue su única respuesta. Quizás aquí, pero Zeus se asegurará de que todos se enteren de lo de hoy. Un delicado pulgar rozó el labio de Afrodita, Thalía la miró con toda la seriedad del mundo. Cariño, llevan haciendo eso toda la semana. Tranquilizarse. Fue un sutil juego previo para ellas, Thalía asumiendo el rol dominante, Afrodita la más sumisa de las dos. Un último atisbo de libertad. Dolía como si le faltara un pedazo. Curiosamente, lo puso todo en evidencia. La mayoría de sus amantes no la desvelaban, pero las restricciones divinas impuestas, ya tenía suficiente. Podía presentir que era posible sortearlos, pero ¿cuánto tardaría? Semanas, meses, décadas. La ansiedad de no saber la respuesta solo lo empeoraba todo. Tuvo una semana entera para preparar su cara de juego, para mostrarle a Zeus y a su perra esposa que no se acobardaría ante ellos. Sin embargo, al adentrarse en el espacio abierto del Olimpo, se sintió acobardada. Vencida. Derrotada. Nunca se había sentido tan débil, ni tan odiosa. Los demás olímpicos la rodeaban, con Hera en el epicentro. No era un espacio amplio. Había flores, paisajes y hermosos animales pavoneándose. Era hermoso, eso lo admitiría Afrodita. La forma en que Apolo hacía brillar el sol e iluminar el lugar lo hacía aún más pintoresco. Sin embargo, su atención se centraba únicamente en el espacio abierto frente a Hera, sin encontrar a Hefesto por ningún lado. Una parte de ella lo odiaba, pensando que había encontrado una manera de salir de ese matrimonio falso. Una parte de ella lo admiraba y se preguntaba cómo lo había logrado. Se movió en silencio, de pie frente a Hera. No necesitaban coronas ni nada por el estilo, al menos no físicas. En sus centros, la marca de Hera ya era visible, como una banda en el dedo. ¿Ha llegado ya Hefesto?, murmuró Hermes. ¿Alguien le dijo cuando realmente estaba sucediendo esto? La sala quedó en silencio mientras todos se giraron hacia Apolo. ¿Qué? ¿Nadie se lo dijo? Zeus sonrió. Ya aparecerá. Hera no dijo nada. Por suerte, la paciencia de nadie se vio puesta a prueba. Con un chillido resonante, Ifrit entró en el Olimpo. Sintió como su reino, desorganizado, se estremecía al adaptarse, dejando entrar a Hefesto. Vestía un conjunto de gran calidad. Su quitón fue reemplazado por una prenda bastante llamativa. Seguía siendo un quitón, según Afrodita. Le colgaba de los hombros, justo por debajo de las rodillas, de color negro. Sin embargo, la parte delantera era única, con la tela superpuesta. Estaba sujeta con la misma faja roja que Hefesto solía llevar sobre los hombros, ligeramente envuelta, como un cinturón. Sinceramente, en cuanto a moda, era horrible. En su opinión, el hombre no tenía ni idea de cómo vestirse. Sin embargo, cuando se agarró la tela que cubría su pecho y metió la mano, sacó un paño más pequeño para limpiarse la suciedad de las manos. Volvió a guardar el paño dentro de su quitón modificado. Ella parpadeó al verlo acercarse, notando que había un bolsillo en el interior de la tela al tocarla con la mano. Disculpas. Perdí la noción del tiempo. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Zeus parpadeó y se formó una sonrisa orgullosa. Me alegra ver que alguien se une. Es sencillo, Hefesto.
Dirá unas palabras, y luego el vínculo se formalizará y se anunciará al mundo. Todos sabrán de tu vínculo. Él simplemente asintió y toda la ira y el odio que ella había propagado entre los olímpicos quedaron expuestos ante él. Thalía había mencionado que era un hombre de palabra. Mierda. ¿Algo más? Zeus se frotó la barbilla, fingiendo que no lo sabía. El muy cabrón. Suele ser un periodo para consumar el matrimonio. Ya veo. Tendremos privacidad para tal cosa. ¿Lo deseas? Inmensamente, dijo Hefesto lentamente. No hubo discusión. No iba a ceder. Para genuina sorpresa de Afrodita, Zeus accedió de inmediato. La naturaleza hedonista de todos los dioses de la corte era bien conocida. Incluso Deméter era conocida por ser un poco salvaje. Las únicas excepciones eran Hera, Hestia, Artemisa y Atenea. Hasta entonces, Hefesto había sido considerado de la misma manera. Claro que los dioses masculinos sonreían como locos. Se sentía como un juguete. Hera simplemente empezó a hablar. Palabras antiguas que trascendían la lengua micénica estándar que conocía. Era una maldita primordial, pero era quien conocía ese lenguaje mejor que ella. Quizás por eso estaba tan atrasada respecto a los demás dioses. Cuánta de su propia divinidad se esforzaba realmente por controlar y ejercer como los demás. Era curioso cómo los arrepentimientos podían centrarte. Le dirigió una mirada asesina a Hefesto, y su misma expresión tranquila solo empeoró las cosas. Las palabras fueron dichas, el vínculo se consolidó y cualquier esperanza de que Afrodita hubiera escapado de esto se desvaneció. «Vamos a festejar», exigió Dioniso. «¿Con qué invitados?», murmuró Apolo. Artemisa se burló, dándose la vuelta. Miró a Hefesto con furia, igual que Afrodita. Para su disgusto, Hefesto le puso una mano en el hombro. «Si te parece bien, me gustaría pasar un momento con mi esposa antes de estas celebraciones». Todos parpadearon. «Espera, ¿quieres una fiesta?». Se volvió hacia Dioniso y sonrió. «¿Por qué no? Siempre has querido que beba, ¿verdad?». Dioniso empezó a animarse poco a poco, algo que Afrodita no había visto en años. Parecía que le estaban dando una paliza, pues una de sus amigas sexuales más antiguas seguía con toda esa mierda como si nada. «Joder, ¿sí? ¿De qué tamaño estamos hablando? Tan grande como puedas hacerlo». Le dedicó una sonrisa a Hefesto antes de ponerse manos a la obra. Atenea lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Artemisa intentó irse, pero se le oía crujir los dientes por la frustración de no poder hacerlo, no con Zeus restringiéndola. «Una hora». Sonrió Zeus, «y llamaremos a la encantadora pareja de regreso». El clamor cesó en seco. Los dos estaban solos. Sintió un placer vengativo al ver la mueca en su rostro al tambalearse ligeramente. «Odio teletransportarme», se quejó. Metió la mano en el bolsillo una vez más. Se giró lentamente hacia Afrodita. Estaban en un dormitorio, su dormitorio. Lo que antes era un espacio abierto, se había convertido en un espacio cerrado, una habitación separada de todo lo demás. Las protecciones y runas que cubrían toda la zona impedían que alguien escuchara o se fijara. Probablemente para reducir el asco y la vergüenza. «Señora Afrodita. ¿Qué quieres?», gruñó ella. «¿Por qué no estaré en esa cama? No puedes obligarme». Recordó al instante cómo había luchado contra Atlas. Que la aterradora fuerza de Hera, de hecho, le había sido transmitida de generación en generación. Por un instante, sintió miedo de verdad. En cambio, retrocedió un paso y metió la mano en su prenda para rebuscar de nuevo en su bolsillo. Desde allí, ella podía oler el encantamiento que la adornaba, era obra de Hécate. Sacó un brazalete de oro rosa. Era pequeño y delicado, con un cristal en el centro que brillaba con una luz verde misteriosa. No era una esmeralda ni un mineral. Era como si una niebla etérea se hubiera tejido en forma circular y se hubiera engarzado en el brazalete. «Mi señora, si alguna vez tuviera que pedirle algo, sería esto». «¿Crees que un regalo sería? Por favor. Solo por esta vez». Podía sentir la correa suelta, que su mano estaba lejos de las cuerdas que tiraban entre ellos. Titubeante, le acercó el brazalete. Era una pieza hermosa, el brillo del metal era exactamente el que ella prefería. Ella se lo puso, el metal estaba ligeramente caliente por su tacto.
Entonces, hice lo que me pediste, ¿y ahora qué? Se burló. ¿Es aquí donde me muestras a la bestia que se esconde bajo ese patético exterior noble? De repente, sintió como si él hubiera crecido más allá de ella. Sintió que la atadura la agarraba de repente. Abrió los ojos de par en par, preguntándose cómo había aprendido a hacer eso. Era un fracaso con el misticismo, ¿verdad? Estaba apretado, sus palabras resonaban a través del vínculo como un trueno. Arrodíllate. Ella parpadeó, ahogándose ante la sensación que acababa de experimentar. Banda. Sus labios temblaron un poco al tocar el brazalete. Antes de parpadear y mirarlo fijamente. No. Era una palabra simple. No había poder, nada de su encanto expresado. Podía sentir la correa azotándose, pero la compulsión era inexistente. ¿Bailas para mí? Se rió entre dientes. Una vez más, el vínculo se tambaleó, pero no se resolvió. Era como si el collar estuviera pegado a un árbol lejano en lugar de a su cuello. Parpadeó de nuevo. ¿Cómo? ¿Por qué? Señaló la cama y se sentó. Se sentía como si caminara sobre nubes. De inmediato pensó en una cita con Ares, y no hubo nada. Ningún hormigueo molesto, ninguna sensación de roce en la nuca. Ya no sentía ni una pizca de esas restricciones celestiales. Nada. Entonces se sentó. Las palabras de Thalía resonaban en su cabeza, pero las ignoró por ahora. Había demasiadas cosas en su mente como para mantenerla completamente concentrada. ¿Por qué? ¿Qué? Se rió un poco. Disculpa si te asusté. Me preocupaba que si supieran lo que tramaba, intentaran detenerme o retrasar la boda. ¿Querías que continuara? Estos últimos días he tenido mucho en qué pensar, dijo Hefesto. Apoyó los codos en las rodillas, mirando al suelo. Cuando dijiste que las cosas cambiarían para mí, pero no para ti, tenías razón. Pase lo que pase, planeaban restringirte. Quitarte toda la autoridad que pudieras otorgarle a un amante, aunque fuera por error. El caos que causaste no fue ideal, pero al final, quiero creer que no tuviste malas intenciones. Por eso, recurrí a Hécate. Hizo un gesto hacia su brazalete. Juntos creamos tu símbolo de poder. Tocó el brazalete y notó que este se transformaba muy levemente y lentamente. No es perfecto, pero se fusiona para adoptar cualquier forma que desees. Si bien no es el objeto más poderoso, te otorga lo único que siempre has deseado: libertad. Él sonrió y el corazón le latió con fuerza. Aquella cosa era una maravilla para ella. Absorbía con eficacia cualquier compulsión que viniera a través del vínculo, haciéndole olvidar. Si no lo supiera, diría que la gema brumosa provenía del leteo, pero era imposible comprenderlo, y mucho menos usarlo. ¿Y tú qué? Preguntó de repente, mientras el pensamiento le venía a la mente. Nada en nuestro matrimonio me limita de ninguna manera. Eso es bastante arrogante, sonrió ella. Su encanto se manifestó con toda su fuerza, y su propio control sobre el vínculo entre ellos se hizo evidente. Bésame. Ella sonrió con suficiencia cuando él se acercó. Se estremeció un poco cuando él se inclinó hacia su oído. No soy tan fácil. Ella se encogió como si la hubiera mordido. Se sonrojó un poco al ver cómo se reía y se ponía de pie. Lo que antes había sido excesivamente musculoso ahora parecía apropiado. Era como si fuera más grande de lo que aparentaba, como si su cuerpo no fuera lo suficientemente grande para contener todo lo que era. Esa sonrisa. Era torcida, más parecida a una mueca burlona que a una sonrisa genuina. Resumaba confianza y seguridad en sí misma. Aún no podía asimilarla. Ningún dios era completamente inmune a su encanto. Claro que no era todopoderoso, podía resistirse, pero dadas las circunstancias adecuadas, incluso otros primordiales podían caer bajo su influencia. Sin embargo, allí estaba él, disfrutando de su incredulidad. ¿Pero por qué pasar por todo esto? Se puso de pie y sintió que el peso desaparecía al hacerlo. Piénsalo, sonrió Hefesto, al final, te cazarían a la fuerza, hagas lo que hagas. Incluso si escapara, te dejaría abandonado a un extraño o en una situación que no te agradaría. Así, tenemos el control. Él le agarró el brazo y se sintió bien. Nosotros tenemos el control, no ellos. Ella parpadeó y lentamente comprendió lo que quería decir. No pueden divorciarse de nosotros. Exactamente.
Hefesto, estando casado conmigo, tiene sus propios problemas. ¿Acabas de admitir que eres un problema? Antes de que ella pudiera decir algo, él simplemente lo ignoró. Si estuvieran dispuestos a casarte, quién sabe qué harían conmigo. Así, ambos estamos protegidos. Por mucho que se opongan, el matrimonio está hecho, y ahora es nuestro. Ella se encogió un poco. ¿Dónde estaba ese capullo tan afable hace una semana? Si estás pensando en con quién más quiero casarme, bueno, te contaré un secreto. Se inclinó y le hizo un gesto. Fue un gesto juguetón y estúpido, pero contribuyó a la atmósfera alegre entre ellos. No soy partidario del matrimonio, susurró. Él se encogió de hombros mientras ella empezó a reír. No necesito la aprobación de Era ni de nadie más. Quien quiera que sea mi pareja en la vida es mi elección. Lo mismo aplica para ti. Ellos querían que estuviéramos casados, pero eso no significa que tengamos que seguir sus reglas. ¿Es por eso que pediste la fiesta? Rió entre dientes con incredulidad. Él sonrió. Sé que probablemente me va a dar una paliza, pero ¿qué te parece si les mostramos cómo terminó este matrimonio? Afrodita se rió de verdad. Era un sonido mucho más raro de lo que quería admitir. Lujuria y deseo se fundían en uno, pero por primera vez, se contuvo. No se sentía igual. Este es un regalo increíble, gracias, esposo, dijo juguetonamente. Recuerdo, dijo arrastrando las palabras, lo que dijiste antes. Sobre estar solo. Me gustaría ofrecerte algo que creo que nadie te ha ofrecido antes. Extendió la mano. Un gesto para estrecharle la mano. ¿Te gustaría ser amiga, mi señora? Ella le apretó la mano suavemente, y un nuevo amor floreció. A veces le era fácil olvidarlo. Ella encarnaba todas las formas de amor, no solo el deseo y la lujuria. La oleada de energía platónica era dulce a su manera. Sentía un toque de esto con sus doncellas, por supuesto, pero siempre estaba impregnado del sabor más intenso del sexo. Esto era puro. Esto era agradable. Ya veo. En ese caso, acepto, mi amigo. Ahora, digamos que salimos de aquí y les damos un espectáculo, ¿eh? Ella hizo una pausa, deleitándose por la forma en que su leve demanda pasó por encima de su cabeza. Espera la hora completa, Hefesto. ¿Por qué? ¿No le veo el sentido a simplemente esperar? ¿O, mi nuevo amigo no quiere conocerme? Bromeó. Parpadeó. Ah, es cierto. Está bien, dijo ella inclinándose hacia adelante. Su busto estaba prácticamente desbordándose, pero él seguía con la mirada fija en ella. Era adorable. Sentir su deseo aumentar la intensidad la hacía querer provocarlo aún más. Era demasiado, demasiado rápido. Aún así, no le preocupaba en absoluto. Además tengo mis propias cosas con las que quiero jugar. ¿Debería preocuparme? No, estarás bien. Sonrió levemente, dejando que su divinidad floreciera como siempre. Rió un poco mientras volvía a centrar su conversación con Hefesto. Debería correr la voz, por así decirlo. Hefesto quizá no lo supiera, pero Afrodita sí. Sabía ciencia cierta que Artemisa se pondría furiosa de celos. Así que deshizo sutilmente los sellos que la rodeaban y dejó que su divinidad hablara, o más bien gimiendo. Con Artemisa y Apolo. Apolo sonrió, sintiendo la forma en que la divinidad de Afrodita surgía a su alrededor. ¡Qué bien! Sonrió. Artemisa puso los ojos en blanco. Todavía no entiendo el deseo de todo eso. Ella se estremeció. No tiene sentido para mí. Vamos, no lo critiques hasta que lo pruebes. Ella lo miró con disgusto. Será mejor que no te ofrezcas. Ella cerró los ojos ante el escupitajo que él le había dado, haciendo una mueca al sentir el néctar que le escupían. ¡Qué asco! ¿Qué te pasa? Otra ronda de disputas, una vez más. No ayudó que Ares se partiera de risa mientras, al mismo tiempo, se peleaba con cualquiera a su alrededor para desahogar su ira. Lo que antes era un grupo de varios olímpicos, se convirtió rápidamente en un grupo de cientos de dioses. Afrodita y Hefesto. Era realmente infalible. Una bendición para su reputación con las mujeres y, con suerte, una forma de provocar celos y drama en el futuro. Atenea también fue otro objetivo. Sonrió, haciendo eco de su poder como si acabara de tener un orgasmo desgarrador. Atenea. No pasó nada.
Se quedó allí, contemplando las fallas arquitectónicas de su casa. La enfurecía solo mirarla. Por eso estaba furiosa. Obviamente. Querido, ¿te gustaría un? No me interesa. La pobre pequeña diosa que intentó simpatizar con ella se alejó volando. La lechuza de Atenea tenía una extraña mezcla de celos y apatía en su rostro. Olimpo, 45 minutos después. Fue el momento cumbre. La fiesta estaba en su apogeo, Apolo tocaba música y el vino fluía a raudales. Era perfecto. Afrodita respiró hondo al entrar con Hefesto, ambos del brazo. Debió de ser una visión impactante para los presentes en la boda. Hefesto observó a Hécate a lo lejos. Ella bebía sorbos de la copa que tenía en la mano. Su chal relucía al pasar la copa por su boca, y ella asintió en su dirección, ofreciéndole la copa en una fingida felicitación. Él seguía sonriendo con suficiencia, recordando aquella conversación. Una vez que le reveló sus planes, con juramentos, por supuesto, ella se mostró entusiasmada. Incluso lo calificó como el insulto perfecto. Afrodita también sonreía, saludando a sus amigos como si momentos antes no los hubiera considerado muertos. Puede que no quisiera acostarse con ella la mayor parte del tiempo, pero al ver su sonrisa, todas las molestias merecieron la pena. Su principal preocupación con ella nunca fue si la relación se deterioraría, sino qué sería de Afrodita. ¿Qué sentido tenía liberarse de la jaula si dejaba atrás a la otra persona? Descubrió que su solución era algo con lo que podía vivir, sobre todo con la recompensa que estaba a punto de devolver. Zeus sonrió, como si hubiera tenido razón todo el tiempo. Supongo que lo pasaron bien todos, se rió entre dientes. Hera estaba visiblemente incómoda, como si toda la conversación fuera algo que preferiría evitar. Sin embargo, allí estaba. Oh, increíblemente. Sonrió Afrodita. Hefesto se puso rígido al verla envolverse en su cuerpo. La miró fijamente un instante, sintiendo como su rostro se sonrojaba ante el repentino contacto sensual. No esperaba tanto de ti, ronroneó. Parpadeó. ¿Qué estás haciendo? Quiso susurrar. Sin embargo, cualquier posibilidad de una comunicación tan discreta no iba a ocurrir en una sala llena de dioses. Ella simplemente le sonrió con picardía, volviéndose hacia Zeus. Hera parecía como si preferiría morir. Me dejó atónita, dijo Afrodita, sorpresa tras sorpresa. Me hizo sentir más libre que nunca. Les hizo un gesto a sus dos doncellas para que se acercaran. Tanto Thalía como Aglaya estaban un poco nerviosas por estar tan cerca, pero la sonrisa en el rostro de su amo las relajó enormemente. Excelente, dijo Zeus con una sonrisa. Como dije, sé lo que es mejor. Hera lo fulminó con la mirada y él vaciló por un momento. Bueno, lo haremos, de todos modos, con los mejores deseos. Antes de que Zeus pudiera decir una palabra, Afrodita levantó un dedo. Un momento, señor Zeus. Sonrió a sus doncellas y luego, sin más, besó a Thalía. La doncella se tensó al sentir la lengua magistral de su dama perforar sus labios. Se estremeció un poco al separarse, observando el brillo en sus ojos que la atrajo hacía tanto tiempo. Era lujurioso, lleno de promesas lascivas. Vayan a la cama, queridos, y prepárense. Estaré con ustedes en breve. Zeus parpadeó, Hera la miró atónita. Incluso si Hefesto permitía tales libertades, no importaba. Su vínculo con Hefesto era el punto de apoyo para imponer las sanciones, no para aumentarlas. En otras palabras, con permiso o sin él, no debería haber sido posible. Hera inmediatamente miró a Hefesto con odio, con asesinato en sus ojos. ¿Qué has hecho? Nada, sonrió Hefesto. No he alterado tus ataduras de una forma u otra. El cielo se oscureció por un instante, y la feliz pareja sonrió. Zeus lo fulminó con la mirada. Sin embargo, había un brillo extraño en sus ojos, como si esto fuera más una competencia que otra cosa. El vínculo permanece, murmuró Zeus, estás casada. Sin embargo, Afrodita, ¿cómo sigues? Sonrió con sorna, mostrando su brazalete a la vista de todos. Cualquier intento de quitárselo a la fuerza era reprendido, convirtiéndose en su símbolo de poder, impidiendo cualquier tipo de extracción forzada. ¿Qué puedo decir? Mi esposo hace los mejores regalos. De hecho, se inclinó hacia adelante y le dio un casto beso en la mejilla.
Afrodita dedicó a los presentes una sonrisa sincera al cruzar miradas, su expresión se suavizó hasta un punto desconocido para ellos. Gratitud. Afecto. Fue desconcertante, especialmente para Ares, que miró entre ellos. Gracias, murmuró, de verdad. Te debo una. No me debes nada, afirmó. Vete. Vive como quieras. Se volvió hacia Zeus. Después de todo no se han roto las reglas, ¿verdad, señor? Parecía molesto. Estaba apocalíptica. ¿Te atreves a insultarme de esta manera? Te has burlado de mi posición. Su divinidad los embistió con toda su fuerza. Ya se había preparado, pero Afrodita parpadeó ante la falta de resistencia. Alguien más había asumido la carga con fuerza, redirigiendo el torrente de poder que debería haberla embestido. Se giró hacia su amigo, notando cómo él simplemente permanecía allí, soportando el peso como si no existiera. El suelo bajo él crujió ante la enorme autoridad de Hera, pero su espalda no se dobló. Se giró hacia ella. Vete. No deberías hacerles esperar, me encargo yo de aquí. Así se sentía desmayarse. Lo odiaba. Le encantaba. Necesitaba irse antes de que esta extraña mezcla de emociones la afectara aún más. Eran amigos, después de todo, y había una ternura en ese pensamiento que deseaba desesperadamente controlar, por razones que no podía expresar con palabras. Se fue, despidiendo a Ares con la misma mirada que siempre le dedicaba para que la siguiera. Cualquier celo que sintió en ese momento murió, cuando Ares puso una sonrisa burlona y corrió tras ella. Patético, murmuró Hera. Sintió que le sudaba un poco la frente ante la indiferencia de aquel advenedizo. Era fácil olvidar que, a pesar de su naturaleza fracturada, era un ser físico. Simplemente desplazar su peso hacia él significaba poco, si él podía cargarlo con él como lo hacía. Ella lo sabría, ya que ella misma hacía lo mismo cada vez que enfrentaba amenazas mayores. Este insulto no se puede tolerar, murmuró. En eso estoy de acuerdo, gruñó Zeus. Hefesto parpadeó, encogiéndose de hombros con impotencia. Busco tu guía, señor y señora del Olimpo. Incluso hizo una reverencia y cada movimiento estaba lleno de burla. Por favor, explícame qué leyes he quebrantado. Zeus se estremeció. ¿Qué cortesía he rechazado? Hera se mordió el labio. Por favor. Me encantaría aprender. Hécate estaba ocupada pasando su dedo alrededor de su cáliz, observando el drama desarrollarse con una mirada penetrante. Señora Ella convertía a cualquier dios que intentaba conversar con ella en un sapo sin pestañear. La sala se estremeció cuando Hefesto giró el cuello. Sin embargo, los asistentes a la fiesta estaban demasiado ebrios como para notarlo. La embriagadora sala bullía con las divinidades liberadas de todos los participantes. Zeus observó a la multitud fiestera, notando la astucia de Hefesto. Impusieron un matrimonio solo para conseguir lo que quieren. Sus objetivos se han alcanzado. Los míos se han alcanzado. No se ha quebrantado ninguna ley ni se ha ignorado ninguna cortesía. Digo, dejémoslo aquí. Tomó una taza de una ninfa que la servía, haciendo girar el líquido púrpura en su interior. Tomó un sorbo, el zumbido instantáneamente le pinchó la piel mientras bailaba a lo largo de su columna. Además, dudo que quieras que otros sepan que las ataduras inamovibles de Hera acaban de ser alteradas. Él sonrió con suficiencia, y su abierto desafío encendió algo en su pecho que iluminó los ojos de Zeus. Hera se estremeció un poco al ver un matiz azul en sus ojos, por lo demás dorados. Fue solo un instante, pero hubo una conexión entre su esposo y aquella cosa. Así que, a menos que quieras que el mundo sepa que te han superado en maniobras, te sugiero que guardes silencio. ¿Y qué hay de tu reputación? Sonrió Zeus. Todo lo que recibió fue una mirada vacía. ¿Qué pasa con eso? Zeus parpadeó ante la audacia de su hijo. En realidad, no le importaban las historias o reputaciones que se le atribuyeran. Esta pequeña mierda, pensó riendo. Entonces, supongo que todo estará tranquilo. Silencio. Bien. No puedes hacer nada, dijo Hefesto. Esta impotencia que sientes es solo una fracción de lo que nos causaste a mí y a Afrodita. Sé que había deudas, incluso daños que le atribuyeste a Afrodita. Eso termina hoy. Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Sonrió Zeus, porque ahora está casada. Porque está casada conmigo. Señaló a todas partes.
Intentaste limitar sus libertades porque te molestaba. Y ahora, acéptalo. Termínalo. Luego sigue adelante. Porque no voy a tener este baile con ustedes dos una y otra vez. Afrodita es libre de hacer lo que quiera, igual que yo. Ambas estamos casadas y, por lo tanto, no podemos casarnos. ¿Consideras esto una bendición? Susurró Hera con incredulidad. ¿De verdad? Por supuesto, dijo Hefesto, después de todo no soy el mayor partidario del matrimonio. Él sonrió, haciendo un gesto hacia atrás. Además, creo que cuando esté listo para conocer a esa persona especial, el amor estará de mi lado. Le devolvió la sonrisa a Zeus. Por un instante, las sorprendentes similitudes en sus sonrisas dejaron a Hera atónita. Bien jugado, admitió Zeus. Eso solo empeoró las cosas para ella. Lo intentaré, dijo Hefesto, no lo vuelvas a hacer. Zeus simplemente rió entre dientes y el trueno retumbó con su risa. Cuidado con tus palabras, mocoso. Aún puedo vencerte. Puso los ojos en blanco y se alejó entre el bullicio de la gente, directo hacia Hécate. Zeus dejó de reír, frunciendo el ceño con confusión, y luego con total incredulidad. Se quedó boquiabierto mientras miraba fijamente. Estaban coqueteando. Ese lunático coqueteaba con una antigua diosa actónica. Y lo más loco es que ella también le estaba coqueteando. Miró a la izquierda. Dioniso también los observaba. Su hijo miró la copa que sostenía, volviéndose hacia su padre. ¿Existe tal cosa como demasiado? Parpadearon y Zeus tomó la segunda copa. Después de eso, nunca. Hera se había marchado, prefiriendo estar lejos del desastre en que se había convertido. Después, la fiesta fue un caos, y todos admitirían una poderosa verdad. Nadie olvidaría jamás el matrimonio de Hefesto y Afrodita. Aunque las historias siempre diferirían, había un hecho que nunca cambiaba. Incluso en la era moderna, donde a menudo se discutía, todos se quedaban estupefactos al enterarse de que Hefesto había abandonado su propia fiesta nupcial con otra mujer. Y nadie más que el propio Dios, de hecho, se despertó al día siguiente de la boda, con el vino de Dioniso martilleándole el cráneo en una resaca épica. No quería levantarse, acurrucándose en el dulce aroma a pino y piel suave. Unos mechones de pelo le hacían cosquillas en la nariz. Intentó frotarse la nariz contra el hombro de ella para quitárselos, pero fue en vano. Al final tuvo que abrir los ojos. Se abrieron y él nunca agradeció a Dios más, cuando no había nada más que el suave resplandor sobrenatural de los sigilos mágicos en el techo. Probablemente habría intentado apagar el sol si se hubiera atrevido a mirarlo a los ojos resacosos. Le recorrió el vientre con los dedos suavemente, acurrucándose aún más en la cucharita que sostenía. Buenos días, amor. Se giró, observando el cabello despeinado de Hécate mientras se incorporaba. No llevaba su chal. Sus labios estaban cubiertos de runas antiguas, pintadas sobre su rostro para realzar su magia. Las marcas se adentraban más en su garganta y terminaban en la clavícula. Seguía siendo hermosa, aún más a sus ojos. Se giró hacia la mujer que abrazaba, con la espalda de Hécate descubierta. Ella le frotó el pecho con la mano. La resaca se aliviaba poco a poco con sus cuidados. Menuda noche, susurró suavemente. Debo decir que, nunca antes había estado tan agotada. Estuviste excepcional, bien hecho. Ella se puso de pie, con las piernas temblorosas, con la mano aún sobre su pecho. Se sentó a horcajadas sobre él, acariciando sus músculos con los dedos. Su segundo cuerpo se giró para mirarlo, con una sonrisa diferente en el rostro. Esta carecía de las marcas en su rostro y garganta. Sonrió con sorna al notar que su expresión se volvía más despierta, mirando entre sus rostros. «Hécate», susurró. Ella simplemente asintió. Él bajó la mirada hacia su desnudez. La miró de vuelta, notando que estaba en todo su esplendor, desnuda ante el mundo. Ella rió al sentirlo levantarse para recibirla. «¿Ya?» De repente, sus ojos se abrieron de golpe. «Oh», murmuró. A fin del capítulo. Omar que. La vida en Lemnos 1. Esto ocurre durante el primer año del salto de tiempo dado anteriormente. Durante semanas, Hefesto se había mantenido prácticamente aislado. No por falta de espacio, sino por su propia naturaleza solitaria. Al fin y al cabo, se estaba rompiendo la cabeza intentando descifrar su nuevo objetivo.
reemplazo de sus extremidades. Maldita sea, murmuró. Estaba afuera, sentado en el césped, jugueteando con algunas piezas metálicas rotas. Todas estaban ajustadas mediante un refuerzo y una alteración divina. Necesitaba algo que pudiera soportar las fluctuaciones de su propio poder y, hasta el momento, nada parecía utilizable a largo plazo. Su casa estaba impecable como siempre y se había puesto manos a la obra para construirle a Cassandra un nuevo hogar. Había eliminado casi por completo el diseño del establo, creando en su lugar una estructura más amplia, similar a un granero. Abierta y libre, se aseguró de que contara con todos los bancos que Cassandra necesitaba y estanterías para sus soluciones. Su jardín estaba lleno de vida, con una gran variedad de vegetales hipercultivados gracias a la ayuda de las ninfas de su casa. Las manzanas que crecían del árbol de al lado también eran deliciosas. «Necesito un descanso», murmuró. Su mente simplemente daba vueltas entre ideas, sin un enfoque claro. Quizás las manzanas en las que estaba pensando le harían bien. Era lo suficientemente alto como para alcanzarlas y morder la manzana con sabor a miel. Con un crujido, decidió vagar sin rumbo por su casa. Llevaba días sentado intentando encontrar los pequeños ajustes necesarios para que la adamantina funcionara como él quería. La habitual banda de espíritus lo saludó con la mano, parloteando sin parar. Sin embargo, la oyó mucho antes de verla, golpeando el suelo terroso a medida que se acercaba. Su morral estaba lleno de hierbas, como siempre, pero ahora estaba asociado con hongos y otros regentes. «Te levantaste temprano», sonrió ella. «No duermo», murmuró. «¿Sabes a qué me refiero? No puedes pensar. Me encuentro pensando demasiado en lugar de muy poco. Demasiadas ideas, todas amontonadas. Sin concentración, no llego a ninguna parte. Entonces, un paseo. Veo que has estado ocupado». Ella sonrió un poco, aunque estaba forzada. «Más o menos. He notado algo y espero estar equivocado». «Ah, ¿sí? ¿Te importaría compartirlo? Quiero asegurarme primero antes de preocuparte». «¿Te das cuenta de que eso solo lo empeora?». Siguió avanzando, ahora desplazándose más hacia el este de su hogar. Había visto mucho de Lemnos, curiosamente, así que quizás sería mejor rectificar. Sus orejas se movieron un poco, notando la ausencia de sonido. «Está tranquilo», murmuró. Normalmente oía al grupo de niños humanos deambulando por los bordes del claro, justo más allá de la línea de árboles del pueblo. «Ahora que lo pienso», pensó Hefesto, «no he oído nada en un par de semanas». El rugido de un estómago les llegó a ambos oídos. Se giró y miró más allá de los árboles para ver a un niño pequeño y delgado trepando al pie del árbol. ¿Qué? Se movió, sin importarle si el niño lo oía. Su preocupación aumentaba a medida que se acercaba. Era un ser frágil, con la ropa desgarrada por la falta de cuidado. Tendría fácilmente 6 años, quizás 7, con un cabello castaño y desgreñado que debía de ser un desastre de cuidar. El niño se giró hacia él, con los labios secos y todo, mientras miraba hacia arriba. En sus manos temblorosas había un hongo. «No, no, 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 no», exclamó Cassandra, agachándose y tomando el hongo del chico. «¿Cuántos te comiste?». El chico negó con la cabeza. La jinete suspiró aliviada, buscando en su bolso algunas verduras. «Toma, come esto». Ella frunció el ceño y se giró hacia la mirada juzgadora de Hefesto. «¿Qué pasa?», dijo. «Sus semillas no crecen, Ep. No sé por qué, pero ha sido un problema durante varias semanas. La mayoría de los peces han migrado la última semana, así que la comida ha escaseado». Ella suspiró, frotándose el estómago. «No todos podemos comer hierba para sobrevivir». Lo atrajo, mirando a este niño hambriento. Sin embargo, «Este niño está solo», murmuró. Ella parpadeó y se volvió hacia el pequeño, que ahora se aferraba a su pata equina. «Claro que no», suspiró, «pero su madre le ha estado dando todo lo que tenía. Su marido no está mucho mejor. A los dos les cuesta levantarse. El niño estaba aquí, recogiendo comida». El pequeño lo miró. Expresión hundida, hambriento, pero lleno de determinación. El niño se movió y él se sintió obligado a arrodillarse. Le temblaban las manos. «Mi papá dice que pedir ayuda es una tontería,
Tonto, ayudó Cassandra. Asintió el niño, pero mamá dice que nunca está de más preguntar. Con los ojos muy abiertos y desesperados, no era la mirada de un niño. Krios dijo que eres un dios bueno, ¿puedes ayudar? Lentamente levantó al niño en brazos, notando cómo se sostenían con las piernas temblorosas. El suspiro de alivio al relajarse lo hizo sentir responsable. Ahora que lo pensaba, probablemente lo era. Mi lucha con Atlas, dijo Hefesto, ¿cuánto rompí realmente? No sé, dijo Cassandra. Creía que todo estaba bien, pero he visto que hay zonas de la isla donde ya no crece nada. Tenían una granja, pero las semillas no brotan, por mucha agua del río que usen. Seguro que cazan. Tienen miedo, dijo Cassandra. No tienen herramientas para cazar ahora mismo. La mayoría se rompe y, sinceramente, no creo que esperaran que los peces desaparecieran tan rápido. Yo tampoco, sinceramente. Deberíamos haber tenido un par de meses antes de la temporada de migración. Él se volvió hacia ella con una mirada interrogativa. ¿Qué? ¿Has comprobado el ciclo migratorio de los peces? Estaba preocupada, murmuró. Ella se frotó los brazos mirando hacia otro lado. Les dije que llevaban meses con los peces y ahora ya no están. ¿Crees que fueron los tritones? Parpadeó. Frunció el ceño profundamente, una mirada de ira inapropiada para los delicados rasgos de Cassandra. Esos. ¿Harían algo así? Las riquezas del mar no son algo que podamos controlar, murmuró Hefesto. Es lógico que quienes dejamos vivir se vengaran al irse. Fui un tonto al siquiera pensar en la piedad. Esto es culpa mía. E inmediatamente empezó a pensar en justificaciones, maneras de justificar su deseo de ayudar. Sin embargo, también se dio cuenta de algo. No necesitaba justificación. Quería ayudar, y lo haría. El niño se quedó callado, pero lo condujo a una choza bastante destartalada a las afueras del pueblo. Si bien la partida de peces era un problema, la mayor preocupación era la creciente población. La gente regresaba, pero no había un suministro constante de alimentos para mantenerlos sanos. Se notaba en la aldea, en la forma en que esta gente luchaba por recuperar la autonomía que antaño tuvieron. Debió de ser un espectáculo para ellos, pues todos los humanos dejaron de reaccionar, inclinándose al verlo pasar. Lo odiaba, pero sabía que era más bien una respuesta inculcada en ellos por una sabiduría ancestral. Los dioses no eran tus amigos, pero no quería decir que no le doliera. No le gustaba ser una figura temible para esta gente. Bueno, para la mayoría. FASGRK. Bajó la mirada y notó que Krios seguía tan animado como siempre. Al parecer, la escasez de comida afectaba a la gente de distintas maneras. Krios estaba un poco más delgado ahora, su madre tenía un aspecto más demacrado. Aún así, parecía que las cosas no estaban tan mal como pensaba. La mayoría tenía comida repartida, pero en cantidades mucho menores de las que le gustaban. Mis disculpas, mi señor, Krios se frotó la cabeza, temblando un poco mientras su madre lo obligaba a arrodillarse. No podía mirarlo a los ojos. Su mirada era frenética mientras miraba fijamente la tierra. Está bien, dijo Hefesto. He venido a ayudar a este niño a volver a casa, y a solucionar este problema con tus cultivos. La madre de Krios lo miró fijamente y con los ojos muy abiertos. Ya veo. La familia de Agreigos vive allá, mi señor. En cuanto a nuestras cosechas, ya hemos recogido las semillas y las plantaremos en otro lugar. Podía sentir la tensión. El miedo. La familia Agreigos se había marchado arrastrando los pies. El padre apenas parecía poder mantenerse en pie. Esto era más que hambre. Los ojos rojos, la tos áspera. Estaban enfermos. Miró a su alrededor, observando a toda la gente que luchaba por sobrevivir. Sus hogares destruidos y la tierra destrozada por su batalla contra Atlas. No era del todo irreparable, pero las zonas sin presencia divina estaban marcadas. Se volvió hacia Cassandra y susurró: ¿puedes ayudar a su familia? Ella farfulló un poco. Bueno, la verdad es que no debería. O sea, la señora es bastante estricta no eres su aprendiz ni su estudiante, dijo Hefesto, lo hemos dejado claro. Si tiene algún problema, puede hablarlo conmigo. Entendido, dijo ella, y el alivio le hizo bajar los hombros.
Notó que él se alejaba, tan silencioso como siempre. Ella trotó lo más discretamente posible, inclinándose para susurrar. ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando el desastre, murmuró. Ella no sabía exactamente qué significaba eso, pero tenía una familia que sanar, así que déjalo estar. Hefesto permaneció cerca de la costa, observando la orilla. Quería que esta nueva zona aún pudiera funcionar cerca del mar. Si bien los peces habían migrado temprano, seguían siendo el principal medio de alimentación de esta gente. Carecían de la confianza para cazar directamente en ese momento, y solo llevaban palos afilados para protegerse. Necesitaban tiempo para volver a desarrollarse como antes. La vida siempre fue una lucha, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo humano. Sin embargo, con su nueva perspectiva llegaron la claridad y la honestidad. No quería que murieran de hambre. Así de simple. Ya no quería justificarlo. Ni quería que lo consumiera como Emilia. Quería ayudar, y podía hacerlo. Así lo haría. Finalmente lo encontró. Quizás fue el destino quien lo apoyó, o simplemente una extraña suerte, pero vio una enorme franja de tierra destruida que se extendía desde la costa hacia los restos de árboles y animales muertos. Víctimas de la época en que Atlas intentó desestabilizar la isla por completo. Nunca consideró lo fuerte que se sacudió todo cuando se encontró cara a cara con Atlas. Dio un salto rápido, intentando ver qué tan lejos se extendía la isla. Frunció el ceño ligeramente al observar los aproximadamente 50 kilómetros de bosque destruido. Había evitado esta zona antes, notando la falta de ninfas que residían en la zona. Aterrizó, cerrando los ojos y arrodillándose. En la orilla, junto a un trozo de tierra, se arrodilló y hundió la mano en la tierra. Estaba completamente oscura y, en la superficie, la tierra parecía estar bien. Metió el dedo y cerró los ojos. Se requerían aproximadamente 18 elementos para que el suelo fuera óptimo para la materia viva. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Sin embargo, existían indicios de un desequilibrio de masa. El lecho rocoso se había alterado, introduciendo minerales en bruto en el suelo. La abundancia de arcilla que se había incorporado absorbía el nitrógeno, manteniéndolo fuera del suelo. También había escasez de potasio y calcio. Las zonas ricas en ninfas contaban con seres conscientes que podían facilitar esta repentina intrusión, pero su influencia fue limitada. Maldita sea, Whis, murmuró. Si ella hubiera estado aquí, esto no habría sido un problema a largo plazo. Incluso con Cassandra aquí, no se podía hacer mucho para reemplazar la magia que Whis había infundido en la Tierra. Ese debió ser el mayor problema, a ojos de Hefesto. Todo el ecosistema de Lemnos dependía casi por completo de las ninfas que lo habitaban. Cuando Whis se mudó, se llevó consigo todo su trabajo. Debería haber sido algo insignificante, pues el ecosistema se adaptaba lentamente sin ella, pero entonces Atlas lo arruinó todo. El terreno accidentado, la tierra quebrada, por no mencionar la absoluta falta de conocimiento, no era de extrañar que sus semillas no crecieran. En primer lugar, necesitaba soluciones para el suelo antes de hacer cualquier cosa. Nunca había estado tan agradecido por su memoria divinamente mejorada como ahora. Las imágenes de la vida escolar de Shiro Benilla se filtraron, llegando finalmente a una lección sobre el suelo en su clase de ciencias. Primero hay que reparar la roca madre, pensó Hefesto, luego podré revitalizar el material original, el subsuelo y la capa superficial del suelo. Irónicamente, la capa más profunda fue la más fácil de solucionar. Su propio dominio surgió, posiblemente su autoridad más poderosa y menos utilizada. Los ríos de metal fundido que corrían bajo la tierra se calentaron, reaccionando a la penetración de Hefesto. Burbujeó, asistido por el poder volcánico que fluía por Lemnos. Podía centrarse por completo en el lecho rocoso, utilizando el análisis estructural para encontrar cada imperfección y fractura defectuosa. La alteración solidificaba el material, sellando las grietas. En teoría, podía revitalizar el suelo de la misma manera que lo hizo con las ninfas, pero dudaba que eso funcionara a largo plazo. Este era un ser completamente natural, por lo que probablemente fue mejor que se concentrara por completo en recrear las condiciones naturales que el suelo necesitaba para florecer. Miró hacia atrás, entrecerrando los ojos al ver el agua que bañaba la playa tras él.
mirando a su alrededor, a la roca, la piedra y la vida silvestre dispersa que se pudría, se preguntó cómo aplanaría el terreno. Tenía numerosos fantasmas nobles, códigos místicos e incluso equipo moderno que podía recrear, pero las consecuencias de usarlos en el desarrollo humano eran, sin duda, preocupantes. Entonces sus ojos se posaron en la enorme roca. Medía fácilmente 9 metros de altura, una altura gigantesca. Sin embargo, a través de su masa había una superficie completamente plana, uno que podía usar. Encogió los hombros. Está bien, dijo Hefesto, pongámonos a trabajar. Saltó sobre las crestas rotas y la roca suelta. Sus manos se aferraron a la piedra, sus dedos rompiendo su superficie con un suave chirrido. Toda la roca brilló con líneas azules por un minuto y él se impulsó. Su brazo derecho soltó la presa, balanceándose para sostener la gran piedra sobre su espalda y sobre sus hombros. Gruñó, asegurándose de que podía moverse y miró a Crios. Parpadeó. El niño parpadeó. Tenía los ojos muy abiertos mientras contemplaba la enorme roca que reposaba sobre los hombros de Hefesto. Sus ojos se fueron abriendo poco a poco, al tiempo que el rostro de Hefesto se ensombrecía con incredulidad. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Quería ayudar, pero, no creo que pueda hacerlo. Llorar. Eso y creo que estoy muerto, murmuró el muchacho. Su madre llegó corriendo con una cartera en el hombro. Consigue tú, oh por los dioses. Ella realmente cayó de culo. Crios, aléjate de él ahora. Ahora. El chico parpadeó mirándola como si fuera estúpida. ¿Por qué? Estoy bien. El alma del niño se desvaneció ante la mirada que le dirigían. No sabía que era una chancla, pero por alguna razón, sabía que era con lo que su madre iba a golpearlo. De alguna manera, de alguna forma, lo sentía en el alma. Así que, por supuesto, se acercó a Hefesto y se paró detrás de él, colocando una mano sobre la pierna metálica del dios. Si el padre del pobre niño hubiera estado allí, el hombre habría muerto de la risa. Estoy ayudando. Él miró hacia arriba y vio la expresión vacía de Hefesto. Lo siento mucho, gimió su madre. No, dijo Hefesto. De verdad que no estoy loco. Por favor, apártate de mí un momento. Creo que es mejor dejar esto. No tuvo más remedio que obedecer, apretando el puño contra su hijo. Su rabia era tan grande que el cansancio y el miedo la abandonaron al mirar al hijo que era un desastre. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, Hefesto dio un paso. El suelo tembló, la conmoción le recorrió el pecho. Una y otra vez. Era inhumano. Le recordó todas las historias horribles que había oído, y el sonido de la furia de Atlas. No sabía qué hacía, solo que agradecía que lo hubiera dejado a la distancia con suavidad. Salió de su estupor, lista para golpear a su hijo hasta dejarlo completamente tonto. Él, por supuesto, se había ido. Crios. Estaba justo al lado de Dios, apoyándose en él para empujar la piedra. Hija, realmente deberías respetar a tu madre, gruñó. Crios lo miró con el ceño fruncido. Era profundo y conllevaba una carga que ningún niño debería llevar. Mi papá salió a pescar para todos. Solo tiene una persona con él porque los demás se rindieron. Las pequeñas venas de sus brazos se hincharon ligeramente mientras el niño empujaba la roca de forma extraña. Están todos hambrientos, gimió un poco, y la mayoría no se molesta en intentar nada más. Quiero ayudar. No sé pescar como papá. No sé cultivar como mamá. Pero puedo empujar, ¿no? Él miró hacia arriba. Estás ayudando, y como decían mis padres, se trata de lo que podemos hacer, no de cuánto, solo quiero ayudar. Hefesto miró hacia atrás. La madre estaba horrorizada, con las manos sobre el pecho. Intentó encontrar las palabras, pero también le fallaron. No sabía por qué, pero la sonrisa en el rostro de Hefesto estaba teñida de amargura en su calidez. Miró hacia Crios. Tienes padres sabios. Sin embargo, los desobedeces muy a menudo. El niño miró hacia un lado. Necesitaré ayuda para empujar esto. Tenemos que allanar el terreno para que agricultores como tu madre puedan hacer lo que necesitan. El suelo está dañado, ¿listos? El chico sonrió, apoyándose en la piedra. No había ninguna posibilidad de que hiciera gran cosa, pero tenía razón.
Si esto lo ayudaba, que así fuera. La espalda de Hefesto se abultó al expandir sus músculos. Críos parpadeó al ver las líneas azules que se formaban en la piedra, brillando en la distancia. Empujar. Juntos empujaron la piedra. El niño casi tuvo que trotar para mantener las manos sobre la superficie rocosa. Le temblaban los brazos con las vibraciones que recorrían su cuerpo. Sin embargo, se sentía más involucrado que nunca. Sus amigos tenían hambre. Algunos padres simplemente se quedaron sentados, otros estaban enfermos y otros no tenían nada. La sensación de malestar que tenía cuando estaba sentado allí también, ya no tenía esa sensación. La madre de Crios se retorcía las manos. Los dioses eran tan peligrosos como útiles. Había oído historias de terror sobre sacrificios y otras cosas. Sin embargo, su hijo simplemente trabajaba con Dios. Era surrealista. Tuvo que taparse los oídos ante el fuerte chirrido de la piedra al hundirse en el suelo quebrado. Al principio, pensó que estaba loco, pero empezó a comprenderlo. La roca más grande, con su peso descomunal, aplastaba las rocas más pequeñas debajo o las apartaba. Era como una máquina, impulsándola sin descanso, mientras Crios reía todo el camino mientras empujaban juntos. Adelante, luego a la izquierda. Una yarda se convirtió en varias, un acre, y luego en más. Con la playa a sus espaldas y nada más que los restos de un bosque roto al frente, lo que una vez fueron 100 hectáreas de madera rota, piedra y tierra indigente, quedaría arrasado en las próximas horas. Hefesto no había dejado de empujar, más concentrado en preparar toda la granja lo antes posible. Sin embargo, finalmente el sol empezó a oscurecerse. El mediodía comenzaba a caer. Le quedaban unas horas antes de que el sol finalmente se pusiera. Gruñó, empujando la roca aún más hacia adelante mientras se giraba hacia Crios, el chico sonriendo. Deberías ir con tu madre, dijo. ¿Por qué? Solo quiere que me mantenga alejado. Por buenas razones, dijo Hefesto, mi especie y los mortales rara vez se llevan bien juntos. El niño lo miró parpadeando, con una mirada amplia e inocente. Pero eres un dios bueno. Aprecio la confianza, de verdad, pero tú no. Se quedó quieto, sintiendo otra presencia a su izquierda. Se giró y observó a la niña que reía a su lado. Niños, no deberíais. Uno se convirtió en dos en cuatro. Miró al sol, sin intención de detenerse. Miró hacia la multitud que se había formado, la mayoría de los adultos vacilantes. Uno finalmente dio un paso al frente. El padre de la niña. Gracias, dijo Hefesto. Volvió a concentrarse en empujar la roca, solo para mirar al hombre que se apoyaba en la piedra junto a su hijo. Era un hombre mayor, delgado pero capaz. Miró al dios y asintió. Mi hija, dijo el hombre con voz áspera, dijo que necesitarías ayuda, que no deberíamos holgazanear dejando que alguien más hiciera el trabajo. Fue una estupidez. Ni siquiera todo el pueblo junto podría mover esa maldita roca. Aún así, la niña levantó la vista, contenta. Eso es lo que siempre dices, papá. Nos hemos esforzado por vivir. Hefesto se burló, negando con la cabeza. No era el momento. Quizás fue un extraño milagro que terminaran las 100 hectáreas de terreno aplanado antes de que se pusiera el sol. Aún quedaba muchísimo espacio por terraformar, pero por ahora, 100 hectáreas parecían adecuadas. Todos los niños gimieron. La sensación de mover la enorme piedra era una emoción que pocos podían experimentar a esa edad. Se giró hacia el hombre y le hizo un gesto con la cabeza. No pretendo menospreciar tu ayuda, pero espero que te des cuenta de que no necesitabas la ayuda en absoluto y estábamos casi siempre en el camino, murmuró el hombre. No lo diría así, dijo Hefesto. Solo quise decir que la ayuda era innecesaria, eso es todo. No se trata de la realidad, sino del principio. El hombre señaló al grupo que se había formado, y los padres rápidamente agarraron a los niños que se habían marchado, corriendo en la seguridad de sus brazos. El hijo del hombre corrió hacia una mujer mayor y delgada, con un suspiro de alivio en el rostro. Cuando nuestros hijos salieron corriendo tras Crios, casi nos volvimos locos. Aún así, ella corrió hacia esa roca que empujabas y dijo un montón de cosas. ¿Sabes qué dijo? El hombre se burló y se formó una pequeña sonrisa. Que este es nuestro hogar. Deberíamos trabajar para que así sea. Un niño de esa edad, diciendo eso.
¿Te lo imaginas? No, dijo Hefesto con una pequeña sonrisa, realmente no puedo. El hombre se frotó su delgado estómago. Pensé que estaba poseída o algo así. Luego dijo que era lo que yo siempre decía, y tiene razón. Se volvió hacia Dios. Sus ojos se encontraron con los de él. Crios habla de ti en el pueblo todo el tiempo. Dice que eres un Dios bueno. Veo que intentas ayudar, tengo que preguntar, ¿lo harás? Con todo esto. Lo hará, dijo Hefesto, pero llevará tiempo. ¿Qué necesitas? Cualquier desecho que tengas. Huesos de comidas pasadas, cadáveres de cacerías, ese tipo de cosas. En realidad, de verdad, puedo usarlo para revitalizar el suelo. Había mucho más, pero no creía que revelar esa información mereciera mucha respuesta ni comprensión. El hombre asintió lentamente. Veré qué puedo hacer, señor Hefesto. El dios extendió su mano, haciendo que el humano parpadeara. Nunca entendí tu nombre, dijo mientras el hombre se alejaba. Me han llamado Tritín desde que tengo memoria. Faltaba mucho para terminar, pero al menos parecía que todos se unían. Lo difícil sería el siguiente paso. Se volvió hacia el terreno devastado pero aplanado. ¿Qué hacer contigo?, murmuró. El lecho rocoso tendría que estabilizarse con el tiempo. El suelo se revitalizó, los minerales se reajustaron, la capa superficial se extendió. Era mucho, y aún así, se sentía bien. Esto me pareció correcto. Fin. Espero que hayan disfrutado de este adelanto. He decidido dividir este salto temporal en omakes que se pueden explorar poco a poco a medida que avanzamos en los capítulos. Dicho esto, tengo 2 ganadores para los omakes, y por eso las cosas podrían cambiar. Así que me aseguraré de llevar un registro de la cantidad cuando se dividan omakes como este entre capítulos.